El papel de las ciencias en el conjunto de las filosofías, a propósito de la polémica Sacristán Bueno. Este es el título de la conferencia que a continuación voy a impartir. Como ya se puede ver por el título que he dado, lo que vamos a intentar analizar es qué papel, qué rol juegan las ciencias en las filosofías, y todo en plural. Creo que esa es una cosa importante, una primera cuestión que hay que remarcar, ¿no? El título de la conferencia no es el papel de la ciencia en la filosofía, no, es el papel de las ciencias en el conjunto de las filosofías. Ese matiz del plural pues tendrá su importancia a lo largo de la conferencia, y yo creo que es una de las cuestiones centrales de la misma. Para dar un poco el tono, como si dijéramos, de lo que voy a contar, me gustaría comenzar con una cita de Bueno, precisamente del papel de la filosofía en el conjunto del saber, de la página 271. Esa cita, que a mi juicio da el tono de la conferencia y señala una de las líneas por las que voy a transitar, es la siguiente. Dice Bueno: sin duda, hay que citar la influencia de los grandes especialistas en ciencias particulares en el desarrollo de la filosofía académica: Descartes, Darwin, Marx, Einstein. Pero esto solo confirma nuestra hipótesis. Genios que han cristalizado ideas nuevas, que han incoado ellos mismos su análisis filosófico, pero solo incoado, porque para desarrollarlo han tenido que consagrarse a la filosofía como especialidad. Tal es el caso de Husserl, antiguo profesor de matemáticas, el caso de Lotze, médico, o el de Whitehead, profesor también de matemáticas, y de otros tantos. Esto que está señalando Bueno, de que esos científicos en determinado momento, cuando han empezado a trabajar con las ideas filosóficas, como si dijéramos, se han transformado en filósofos, y cuando han manejado esas ideas lo han hecho en calidad de filósofos, no ya de matemáticos, físicos o biólogos, es lo que, como si dijéramos, una de las ideas centrales que voy a intentar transmitirles. La conferencia tiene, como si dijéramos, tres partes, ¿no? Una primera parte en la cual vamos a volver a los años 70, ¿no? Nos vamos a quitar de encima pues unos 50 años y vamos a intentar revisitar la polémica, Sacristán Bueno. A continuación volveremos al presente y volveré en parte a algunas líneas de análisis, ya las preparé ayer en la mesa redonda que tuvimos junto con Tomás García y Marcelino Suárez sobre la polémica. Visitar otra vez algunas relecturas que se han hecho en los últimos 5 o 10 años de la polémica. Y finalmente, ya sí, una vez tengamos eso claro, ese análisis un poco de la polémica ayer y hoy, pues lo que intentaré hacer será sumergirme precisamente en el enunciado titular de la charla, ¿no? En el papel de las ciencias en el conjunto de las filosofías. Bien, comencemos, como si dijéramos, por esa primera parte, ¿no? Esa primera parte que podríamos decir de regresus, ¿no? La disputa Sacristán Bueno en los 70. Bueno, la polémica, entre comillas eso de polémica, porque fue un libro de Sacristán, una respuesta de Bueno, y Sacristán no volvió a contestar, bien porque no quiso o bien porque no pudo contestar, no estaba en calidad de contestar, pues toma como papel, tiene como dos patas, ¿no? Dos piernas. Una es la publicación del panfleto de Manuel Sacristán sobre el lugar de la filosofía de los estudios superiores en el año 68, publicado, como ya hemos comentado, en español y también en catalán, lo cual es algo que debe hacernos meditar, ¿no? Año 68, y también la continuación, 2 años después, se retrasa la publicación de la contestación de Bueno como consecuencia del año que vive España con estado de excepción. Se publica en 1970 el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Bien, esta polémica, a mi juicio, y es lo primero que hay que señalar, y será algo que intentaré que se vaya viendo a lo largo de la charla, sigue de rabiosa actualidad, ¿no? O tiene, podríamos decir así, como decía Ortega, ¿no? Una actualidad permanente. ¿Por qué? Porque está planteando en España las líneas por las que iba a discurrir un debate que a día de hoy pues ya tenemos aquí encima, y es el papel que a la filosofía corresponde en una sociedad que está atravesada como nunca antes en la historia, pues por las técnicas, las tecnologías y las ciencias. Y eso es algo que en el siglo XXI tenemos que asumir. Sacristán, centrémonos muy rápidamente, de líneas telegráficas, ¿no? Cuáles son las tesis de Sacristán, ¿no? Bueno, Sacristán, en primer lugar, está navegando entre el marxismo y el neopositivismo.
Y para él no había un saber filosófico sustantivo, en el sentido de que la filosofía no tenía sustancia. Los sistemas filosóficos, en el fondo, eran construcciones ideológicas que estaban al servicio de motivaciones que no eran teoréticas. Esto era un matiz que hacía Sacristán, es decir, los sistemas filosóficos cuando se construyen no se construyen por sí mismos, no tienen, él hacía una lectura de los mismos externalista. Entonces, ¿por qué la filosofía, sin embargo, tenía en esos años el peso que tenía? A su juicio, Sacristán mira a Alemania. En Alemania la facultad de filosofía era la reina de las facultades y a partir de ahí esta construcción, ¿no?, de la facultad de filosofía como reina de las demás facultades se va extendiendo por Europa. Pero dice Sacristán, a día de hoy, 1968, las concepciones culturales más influyentes no pertenecerían en origen a filósofos licenciados, sino a autores que están al margen de la filosofía, que serían propiamente científicos. Si uno echa un vistazo a la lista que da Sacristán, fíjense qué personajes cita, ¿no? Bertrand Russell, Max Planck, Einstein, Eddington, Heisenberg, Oppenheimer, todos físicos o matemáticos. Y llegaba a decir Sacristán que los filósofos característicos de nuestra época, de su época, ¿no?, de esa segunda mitad del siglo XX, no eran filósofos licenciados, sino físicos, matemáticos, economistas o sociólogos. Dicho de otra manera, para Sacristán la filosofía académica había caducado gracias a la crítica de Marx, la del marxismo, y la de Carnap, que sería la que había hecho el neopositivismo. En consecuencia, ¿qué era lo que correspondía? Y esa era su propuesta. Pues correspondía suprimir la licenciatura en filosofía en la universidad y la asignatura de filosofía en el bachillerato. ¿Por qué? Porque a su juicio gran parte de los contenidos que, por ejemplo, se imparten en la carrera, en el grado de filosofía o que se imparten en la asignatura de filosofía en el bachillerato, ya eran ciencias positivas. Era el caso que él señalaba de la lógica y de la psicología. Entonces, como esos contenidos que tradicionalmente se asociaban a la filosofía ya se han desgajado y formaban parte de ciencias positivas constituidas, pues entonces ya no era necesaria la asignatura de filosofía. En todo caso, decía él, bastaría con lo siguiente, y cito, con que los profesores de ciencias o de letras, al empezar a explicar geometría analítica, por ejemplo, el profesor de matemáticas debería acordarse durante un rato de quién fue Descartes y de la función del platonismo en la gloria de la regla y el compás. Es decir, la filosofía para Sacristán consistiría en que, ya digo, el profesor de matemáticas o de física, antes de explicar un cierto tema, pues hiciera una especie como de introducción, de preámbulo, donde dijera, pues mira, es que esto de la geometría analítica, Descartes también es un gran filósofo. O qué sé yo, o que a la hora de explicar la teoría de la evolución, pues se mencionase la importancia que el darwinismo social tuvo posteriormente. Es decir, eso era lo que resumía para Sacristán la filosofía. ¿Por qué? Porque a su juicio, como una cosa que luego pues hizo mucha gracia, parece ser en la época, es que la filosofía, como no era un saber sustantivo, era un saber metafísico, en el sentido de que era un saber de la nada, y un saber de la nada, nada es. Sin embargo, este momento, como si dijéramos, destructivo de Sacristán tenía en cambio un momento constructivo, y era que, sí, carguémonos la licenciatura en filosofía y la asignatura en filosofía de la enseñanza media, pero a cambio había que crear un Instituto General de Filosofía. Un Instituto General de Filosofía emanado, y esto es lo interesante, de las facultades de ciencias, es decir, de facultades de economía, de sociología, de física, de matemáticas, y ese Instituto General de Filosofía serviría para los estudios de doctorado. Es donde posteriormente los matemáticos, físicos o economistas irían a hacer filosofía de la economía, filosofía de la física o filosofía de las ciencias sociales. Bien, este es el planteamiento de Sacristán. La respuesta de Bueno. La respuesta de Bueno, respuesta polémica en el sentido de que va a conculcar las tesis de Sacristán, acepta que la filosofía es un saber de segundo grado, es decir, que la filosofía se construye a partir de saberes de primer grado. Tiene que tomar en cuenta los saberes científicos, técnicos, tecnológicos, mundanos de su entorno. Pero Bueno negaba la falta de sustantividad de la filosofía, señalando que la sustantividad de la filosofía es una sustantividad no en el sentido metafísica, sino actualista, ligada al presente.
Y en ese sentido, bueno, ahí en el papel de la filosofía ya incorporaba esa fórmula de que el filósofo tiene que ser una suerte de geómetra de las ideas, reivindicando con esto también la tradición académica que venía rodando desde Platón. Claro, bueno, lo primero que se da cuenta es del peligro que supone las tesis de Manuel Sacristán. ¿Por qué? Porque son tesis que se están moviendo en la muerte de la filosofía. ¿En qué sentido? Dice, bueno, el lector de Sacristán, con la condición de abominar de la especialidad en filosofía, es muy probable que se sienta científico, sabio, etc. Su consagración en hombre de ciencia. Es decir, lo que bueno se está dando cuenta es que parece ser que si uno conculca la filosofía, pues en ese momento adquiere un estatus más relevante en cuanto que él es científico y se pone, como si dijéramos, en un escalón más, un peldaño más. Bueno resumía el análisis de Sacristán en 3 tesis, a cada una de las cuales dedicaba un capítulo en el libro. La primera tesis era: la filosofía no es un saber sustantivo. La segunda era: la filosofía ha pasado a ser un saber adjetivo. Y la tercera era: la filosofía debe suprimirse como especialidad universitaria. Muy rápidamente, con respecto a la primera tesis, ya he comentado algo. Bueno, criticaba pues, la concepción que tenía Sacristán de la sustantividad, y lo que señalaba es que él, en cierto modo, estaba puesto de una concepción de sustantividad no seológica, como si aquello lo único que diese sustancia a la filosofía fuesen las ciencias. Con respecto a la segunda tesis, lo que bueno va a hacer, la idea de que la filosofía tiene que ser un saber adjetivo, es decir, que lo que tiene que haber es filosofía de las matemáticas, filosofía de la física, filosofía de la biología. Lo que bueno va a hacer es resituar la filosofía en el conjunto de la República de las Ciencias. Y allí bueno señala que hay, como si dijéramos, varias posibilidades extremas. Por un lado, la sustitución del saber filosófico por una especie de enciclopedia de las ciencias. Por otro lado, la visión diametralmente opuesta, que sería la filosofía como ciencia fundamental. Claro, la filosofía como ciencia fundamental sería un poco la línea escolástica, pero también la línea, por ejemplo, de la fenomenología, ¿no? de la ciencia rigurosa de Husserl, ¿no? Y lo que bueno va a proponer es como si dijéramos, una vía intermedia que se mueve, como si dijéramos, entre Scylla y Charybdis, ¿no? Que sería la filosofía dialéctica. ¿En qué sentido? Pues la filosofía no es ni la reina de las ciencias, pero tampoco es una sierva de las ciencias. Es un saber de segundo grado que tiene que tomar en cuenta esos saberes de primer grado, porque en cierto modo las ideas filosóficas, como precisará años después, surgen de ahí, surgen de esas prácticas técnicas, científicas, tecnológicas. Bien, ¿en qué sentido? Luego se acerca, bueno, como si dijéramos, a la tercera tesis. La tercera tesis le lleva bueno, a precisar sus críticas, como si dijéramos, a la segunda. Bueno, dice, la filosofía es una especialidad racional, pero no es científica, no se agota en las ciencias. Y lo que bueno ya empieza a subrayar es la distinción, que va a salir varias veces en la charla, entre una filosofía mundana, en la cual estaría inmerso Sacristán, y una filosofía académica, que es la que reivindica. Filosofía académica, que no es la filosofía hecha en la universidad. Bueno, cuando dice filosofía académica, está pensando en Platón, es decir, en el lema de la Academia de Platón: nadie entre aquí sin saber geometría, con lo que se está queriendo decir que las ideas filosóficas brotan, ya digo, de esos saberes de primer grado, cuando un mismo concepto aparece, como si dijéramos, distribuido transversalmente, decía bueno en el papel de la filosofía, en diversas categorías. Esas serían las ideas que él llamaba trascendentales. Y que no necesariamente este tipo de análisis han de hacerse, como si dijéramos, en la universidad. Pueden perfectamente hacerse fuera de ella y seguiría siendo filosofía académica. Bueno, lo que va a reivindicar, ya digo, es este papel de la filosofía académica, ligado sobre todo al papel de las ideas trascendentales en cuanto serían los objetos del taller filosófico. Pero hay más. Bueno, va a reivindicar una función pedagógica de la filosofía, ligada, como si dijéramos, a la política, a las totalizaciones políticas que van ligadas a ese universo práctico histórico que es el que tiene como dominio la filosofía. Y que, como ya mencionamos ayer en la mesa, es curioso porque ese hincapié que hace bueno en que la filosofía va ligada a ese universo práctico histórico en cuanto a totalización, en cuanto a racionalización,
que tiene que tener un correlato político, es las tesis que luego va a desarrollar con la teoría del imperio y sobre todo con el ego trascendental, ¿no? Dicho esto, quede para aquellos que ven un corte radical, ¿no? Cuando en cierto modo las tesis del ego trascendental están ya, se puede decir, in nuce en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Bien, ¿y cuál es esa función pedagógica que Bueno ascribe a la filosofía? Pues le dice de una manera que a mí me parece muy bonita, dice, la resistencia al ser o al saber absolutos. Esa sería la clave. Fíjense, resistencia al ser absoluto, pues es la resistencia a la metafísica, al monismo. Resistencia al saber absoluto, pues aquí estamos haciendo se estaría ya en la crítica a lo que llamaríamos a día de hoy el fundamentalismo científico, ¿no? Ya estarían ahí, como si dijéramos, en juego los dos planos en los cuales continuamente nos movemos en el materialismo filosófico yendo y viniendo, ¿no? La ontología y la gnoseología. Bien, con esto hemos acabado como ese rápido viaje a los años 70, ese regresus, ¿no? Y ahora volvemos al presente, un progresus, y nos vamos a centrar en cómo la polémica entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno se ha analizado últimamente. Es inevitable que algunas cosas que ya salieron ayer, han salido estos días y salieron en la mesa, se repitan, pero voy a intentar perfilarlas un poquito más de cara a que, como si dijéramos, la conferencia sea lo más autocontenida posible, ¿no? La polémica Sacristán-Bueno sigue encontrando su reflejo en la actualidad y, curiosamente, si uno hace una búsqueda bibliográfica, a partir de 2006 encuentra que prácticamente todos los años hay artículos que vuelven a revisitarla. Tenemos artículos de Jordi Riba, Pablo Huerga, Francisco Vázquez, José Luis Moreno Pestaña, Francisco Martínez, Gerardo Volado, ¿no? Y también les mencionaba ayer, incluso en YouTube hay bastantes vídeos que analizan la polémica, ¿no? Alguno de ellos relacionado en algún seminario de la UNED. Bien, hay, como si dijéramos, dos lecturas, ¿no? A grosso modo. Hay lecturas que hacen los historiadores de la filosofía al uso y que suelen ser lecturas desde un enfoque más interno, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la que realiza Gerardo Volado en un artículo que se llama Gustavo Bueno en contexto, publicado en la revista Scientia Almántica el año pasado, en 2017. Y ahí es curioso porque el análisis parece pertinente, en el sentido de que Volado se da cuenta de que la defensa de la filosofía académica de Bueno no tiene nada que ver con una defensa gremial. Y lo dice explícitamente y señala que es un error que se ha cometido mucho, confundir la defensa de la filosofía académica con la defensa de los puestos de trabajo de los profesores de enseñanza secundaria o de los profesores universitarios. Pero no es el caso de la lectura que a día de hoy está más en boga, que es la lectura que no la que hacen los historiadores de la filosofía al uso, sino la que hacen como el nódulo de sociólogos de la filosofía que está radicado en la Universidad de Cádiz. Me refiero a Francisco Vázquez y a José Luis Moreno Pestaña. Como ya también mencioné ayer en la mesa, empleo el término nódulo porque es curiosamente el que ellos usan. También en algún momento llegaron a usar el término oleada, lo cual es muy curioso, ¿no? En vez del término generación. Lo usan para diseccionar, como si dijéramos, la historia de la filosofía española a partir de la Guerra Civil. Sin tomar en cuenta que, curiosamente, la cristalización con sentido filosófico del término nódulo, del rótulo nódulo en español, se produjo 14 años antes al uso por su parte, cuando se acuña el nódulo materialista, precisamente. Bien, Francisco Vázquez, en su libro Herederos y pretendientes, publicado en el año 2009, reconstruye la transición filosófica, ¿no? Básicamente voy a dar un resumen muy telegráfico del libro, porque luego eso tiene que ver con lo que vamos a ver en los cuadros que les he dado, ¿no? Vázquez dice que tras el parón de la Guerra Civil, los filósofos españoles se agrupan, como si dijéramos, en dos grandes grupos: los herederos de la filosofía oficial y los, como si dijéramos, lo que él llamaría los pretendientes, los que quieren ocupar su puesto. Dentro de los herederos de la filosofía oficial distingue dos subgrupos. Por un lado, los ortodoxos, que serían los guardianes del canon escolástico. En este caso, pues es los nódulos que él distingue ligados a Sergio Rábade, Montero Díaz, Palacios, etcétera, etcétera. Por otro lado, él sostiene los heterodoxos. Y ahí él señala dos: el nódulo de Manuel Garrido, que procedente de la escolástica luego se había ido hacia la filosofía analítica, ¿no? Y el nódulo de Gustavo Bueno, al que precisamente él llama académico heterodoxo.
Él le pone dentro del grupo de los herederos de la filosofía oficial, pero luego al mismo tiempo lo separa poniéndole como si fuera una especie de outsider. Alguien que se pronuncia desde dentro de la academia contra la academia. De nuevo ahí fíjense que solo enseguida insistiré más la confusión de la academia con la universidad. Y luego estaría el mar de pretendientes, ¿no? Los que quieren ocupar el puesto de la filosofía oficial franquista. Ahí tenemos básicamente dos nódulos. El nódulo de lo que ellos llaman el profeta ejemplar, que era Manuel Sacristán, y el nódulo que se complacen en tildar de orteguianos, de Aranguren, y que luego sería comandado por Muguerza, y que es a la larga el que se hizo verdaderamente con la hegemonía. En su análisis de la polémica Sacristán Bueno, Vázquez confunde, ya digo, la defensa de la tradición académica de la filosofía con la de la defensa de la filosofía administrada, ¿no? Con una defensa gremial de los puestos de trabajo de los profesores de filosofía. A mi juicio esto es consecuencia de su enfoque externalista, de su reduccionismo sociológico. Si ustedes echan un vistazo al libro, que por otra parte es muy interesante, pues allí ven que los principales datos son pues trayectorias burocráticas de filósofos españoles, pues fecha de nacimiento, fechas de acceso a cátedras, de acceso al funcionariado, su currículum, sus repertorios bibliográficos. Pero claro, este tipo de metodología, el problema que tiene, metodología sociológica, el problema es que segrega múltiples aspectos no burocráticos de la vida de los filósofos. Principalmente dos cosas, y algunas ya las mencioné ayer en la mesa con Tomás y con Marcelino. Uno es, se olvidan de la política. Es muy curioso que en su análisis del nódulo victorioso de Aranguren y Muguerza se olviden del apoyo que este nódulo orteguiano, aunque eso de orteguiano es muy discutible, tuvieron pues del dinero norteamericano. Es curioso que todas las personas que están alrededor de Aranguren y Muguerza pues fueron financiadas por el Congreso de la Libertad de la Cultura y por fundaciones afines de dinero norteamericano. Y eso es algo, como han estudiado Gustavo Bueno Sánchez e Iván Vélez, que no se puede descartar, es decir, tiene su gran importancia. Y de hecho, este olvido de la política es lo que quizás esté detrás de que la figura, a mi juicio, central para entender la transición filosófica, que es la de Tierno Galván, pues esté, como si dijéramos, desaparecida en el mar de herederos y pretendientes que dibuja Francisco Vázquez. En segundo lugar, el segundo problema es que abstraen totalmente las morfologías de las doctrinas filosóficas, es decir, se posicionan al margen de la verdad. Es decir, dan la misma beligerancia a un filósofo como Muguerza, que tiene pues traducciones de filosofía analítica, temas de ética, temas sobre Ortega, pues que a un filósofo como Gustavo Bueno, que tiene un sistema filosófico donde todo eso engrana y donde hay un tratamiento sistemático de multitud de temas. Es decir, todo está, como si dijéramos, al mismo rasante. Ellos están haciendo una abstracción totalmente de la verdad de las doctrinas filosóficas, lo cual ya es una de las limitaciones de su enfoque. No pueden otorgar la misma potencia, qué sé yo, a la obra de Sabater o de los neonietzscheanos, de los que hablaré luego, que a la obra, qué sé yo, por ejemplo, de Montero Díaz o de Sergio Rábade, o de gente que venía del canon pero que tenía estudios, aunque fueran filológicos, de otro estilo totalmente distinto. El análisis quizás que luego más se ha profundizado en la polémica es el del colega de Francisco Vázquez, de José Luis Moreno Pestaña. En su artículo Tan orteguianos como marxistas, él analiza la polémica y luego ese capítulo se incorpora a su libro sobre la norma de la filosofía. Allí él habla de un debate fallido. Ya digo, sí, efectivamente, nosotros mismos reconocemos que es polémica, entre comillas, pero es polémica, entre comillas, porque Sacristán no quiso o no pudo contestar, que esa es la cuestión, yo creo que hay que matizar muchas veces. No contesta quien quiere, sino quien puede a las críticas. Pero él insiste en el cariz orteguiano del debate, porque supuestamente Ortega ya se había planteado, tras su vuelta a España, el problema de la autonomía de la filosofía o de su hibridación con las ciencias. Claro, Sacristán sería entonces una suerte de heredero radicalizado de Ortega. Y su Instituto General de Filosofía pues sería un trasunto de la Facultad de Cultura de la que hablaba Ortega en misión de la universidad. El problema es que, mientras que Ortega tenía la vista puesta en las ciencias sociales, Sacristán la tiene más bien puesta en las ciencias naturales.
y sobre todo también en las ciencias formales, como si dijéramos. Hay que recordar que él es uno de los introductores de la lógica formal en España, y claro, si cambias el parámetro, yo creo que ya directamente la comparación con Ortega se desdibuja totalmente. No es lo mismo que Sacristán esté pensando en hacer filosofía de las matemáticas o filosofía de la física que lo que pudiera estar pensando Ortega en ligar el segundo proyecto, como si dijéramos, su segundo proyecto filosófico, su segunda navegación, a la razón histórica, ¿no? Ligarla al desarrollo de la historia, ¿no? Y de las ciencias sociales. Es muy distinto. Pero bueno, sin ningún tipo de rubor, Moreno Pestaña afirma luego en un artículo en 2012, en la página 300, les doy la referencia porque es interesante siempre leerlo. El artículo se llama Sobre herederos y pretendientes, un diálogo con Francisco Vázquez. En este artículo llega a decir lo siguiente, cito: Bueno, Gustavo Bueno, puede reclamarse con toda razón un discípulo de Ortega. Claro, esto es verdaderamente sorprendente que se pueda afirmar esto, ¿no? Yo ya, ayer en la mesa ya salió y simplemente por ir muy rápidamente. Yo creo que el orteguismo que se ascribe a Sacristán y Bueno, yo creo que se explica por la fascinación que el filósofo madrileño sigue ejerciendo en las élites burguesas universitarias de profesores de filosofía en la universidad, en el sentido de que siguen maravillados por la retórica de Ortega. Hasta el punto de decir, como ya les comentaba ayer en el famoso debate en un seminario de la UNED sobre el que están allí pues Francisco José Martínez, Santes Mases, Moreno Pestaña, José Lasaga, de decir que Ortega puso a punto el español como lenguaje filosófico a la altura del alemán. Es curioso porque en el entorno universitario yo las únicas críticas que he encontrado a la posición de Pestaña y Vázquez, diciendo que Sacristán y Bueno en el fondo eran tan orteguianos como marxistas, es la que ha hecho José Lasaga. José Lasaga, que pues conocido de la Escuela de Filosofía, ¿no? Ha estado aquí en alguna ocasión, pues señalaba que esto era una invención, en un artículo que se llama en circunstancia La invención del orteguismo, ¿no? Donde él dice él señala que comentar que el nódulo de Aranguren y Muguerza es un nódulo orteguiano, pues que es una invención, ¿no? Es posiblemente pues lo que, como ya subrayaba ayer, la utilización ideológica que para los fines del Congreso por la Libertad de la Cultura se podía hacer de una figura como la de Ortega. ¿Por qué? Porque no era ni franquista, como si dijéramos, pero tampoco era comunista. Estaba en esa vía intermedia liberal que interesaba pues, al imperio norteamericano favorecer. Y no olvidemos que uno de los puestos de mayor importancia en el Congreso por la Libertad de la Cultura es el que tiene alguien influido por la figura de Ortega, que es el autor del Corazón de Piedra Verde, Madariaga, Salvador de Madariaga. Es Salvador de Madariaga, que también ahí hay una conexión con Ortega. Entonces, y esto es algo que, por ejemplo, Olga Grondis, una de las estudiosas sobre el Congreso por la Libertad de la Cultura, pues tiene señalado, ¿no? la utilización ideológica, ¿no? Es aquello que ayer les comentaba en el debate, ¿no? de que cuando en el entierro de Ortega, que fue utilizado por los jóvenes estudiantes, ¿no? Julio Diamante se le oyó decir: por fin el viejo nos sirve para algo. Bueno, pues en ese sentido hay que ver que decir que es un nódulo orteguiano, pues bueno, puede ser que sea orteguiano, pero si rascas un poquito, de Ortega tenía más bien poco. Y con respecto a la ascripción de decir que Bueno y Sacristán son orteguianos, pues bueno, Lasaga hace la crítica en ese vídeo de que es una ironía. Pero bueno, ellos allí no se lo toman muy en serio. Desde nuestras coordenadas, ¿qué diríamos? Diríamos desde las coordenadas del materialismo filosófico que, como lo que dijo Goethe de Kant, Ortega estaba disuelto en el ambiente de la España del franquismo, y entonces es lógico que Bueno y Sacristán lo tuviesen en cuenta, pero de ahí a decir que eran orteguianos, pues dista un abismo. De hecho, me permito simplemente decir, ¿no? que como Bueno enseguida marca distancias con Ortega en su reseña de la idea de principio en Leibniz en el año 59, donde dice aquello de que yerra en cada frase que pronuncia. Y eso es algo que señalábamos ayer. Bueno enseguida ve a Ortega como un eslabón más en la filosofía académica. Es decir, él señala como un filósofo que intenta construir un sistema, aunque ese no llega a construirlo, pero le ve como un eslabón más, pero no como algo contrapuesto, como lo han querido ver muchos de ese nódulo de pretendientes de Aranguren y Muguerza,
como alguien que daba el contraste con la universidad oficial, ¿no? Bueno siempre ha señalado que en la Facultad de Curas de la Universidad Central había maestros de primer orden, pues el padre Ramírez, el padre Barbado, o también podríamos decir el padre Juan de Zaragoza, que, como señalaba ayer Gustavo Bueno Sánchez, es curioso que tenga un papel destacado en la UNESCO, en la fundación de la Red Internacional de Sociedades de Filosofía, acabada la Segunda Guerra Mundial, que cojan al padre Juan de Zaragoza, el cual tiene artículos sobre la explicación científica, un poco en la línea del neopositivismo, aunque claro, siempre muy matizado por su formación escolástica. Hay una cosa que hay que concederles, y está muy bien en el libro de Francisco Vázquez y de Moreno Pestaña, y es que coinciden en considerar, digo, con los análisis de la historia de la filosofía que hacemos desde el materialismo filosófico, que el franquismo no fue ni mucho menos un páramo, ni un erial filosóficamente hablando, y que esa transición filosófica, que el nódulo de Aranguren y Muguerza, Muguerza tiene algunas frases que verdaderamente producen sonrojo, ¿no? Como si en el año 75 por fin llegase la libertad y pudiesen llegar las traducciones del inglés y del francés a España y se pudiesen liberar, ¿no? Pues Vázquez y Moreno Pestaña contribuyen a subrayar pues, las líneas de continuidad que hay entre la filosofía durante el franquismo y la filosofía democrática. Y entonces se subrayan que la transición filosófica no fue ni mucho menos un corte total. En esa línea del materialismo filosófico que hace Gustavo Bueno de conceder a Ortega su importancia, el mejor homenaje, bueno, más que homenaje en el sentido de juramento de fidelidad, el mejor, como si dijéramos, el mejor reconocimiento que se le puede hacer a Ortega es el que le podemos hacer desde el materialismo filosófico, que puede hacer un sistema filosófico a otro, es aquello que siempre hemos dicho de tomárnoslo en serio y titularlo. Y eso es lo que precisamente Bueno hace con motivo de dos artículos que están en el Basilisco. Uno es la idea de ciencia en Ortega y el otro es la idea de España en Ortega. En primer lugar, ahí básicamente por resumir sus críticas, y esto lo digo pues, sobre todo para conculcar la relectura de la polémica como si fuera una polémica entre orteguianos, ¿no? Entre Bueno y Sacristán, que es la lectura que se está dando actualmente, ¿no? Y que tiene bastante predicamento entre la filosofía universitaria, ¿no? Es que, Bueno, lo que critica a Ortega es que por un lado conciba la filosofía y la ciencia como cultura. Y lo que hace Bueno es subrayar que en esta concepción de la filosofía y la ciencia como cultura con mayúscula, lo que está sucediendo es que Ortega está muy influido por Husserl, por Cassirer y sobre todo por Edgar Quinet. Esto es lo que en el año 84 levantó una polémica tremenda con Rodríguez Huéscar, cuando Bueno en unas jornadas de homenaje a Ortega, que aquí en Asturias, pues planteó eso, las semejanzas que había entre las tesis de Quinet y de Ortega, aunque Ortega nunca citaba a Edgar Quinet, y parece ser que hubo una polémica con Rodríguez Huéscar tremenda. La otra crítica que hace Bueno, en el otro artículo, ya no sobre la idea de ciencia, sino sobre la idea de España, es que Ortega vea que la solución al problema de España es Europa, y no se dé cuenta de que él cuando está diciendo Europa, ¿qué está diciendo? Alemania. Es decir, él está puesto de sus años en Marburgo, y sobre todo que Ortega se te haga enterita la leyenda negra antiespañola. Así, por ejemplo, simplemente una cita de Ortega, ¿no? Para que se vea cómo él está puesto de la leyenda negra. En Cartas de un joven español, Ortega llega a escribir: mira España, ahí tienes cómo acaba un pueblo entregado a la Iglesia. Claro, esto está totalmente puesto de la leyenda negra. En ese sentido, me permito otra vez insistir que desde un punto de vista ya más yendo a los contenidos, es en estos dos artículos del Basilisco donde Bueno ajusta cuentas desde el materialismo filosófico con Ortega, y desde un punto de vista biográfico, ¿no? Para estos historiadores de la filosofía que le interesan estos temas, pues yo creo que las dos fuentes fundamentales son la entrevista en la revista Doxa a la Universidad de Alicante en el año 97 y sobre todo el debate con el profesor Lasaga aquí en la EFO al acabar su conferencia, un debate de prácticamente media a una hora, donde Bueno va contando, desgranando todo, cómo conoce a Ortega, por qué enseguida marca distancias, la mala opinión que tiene desde el principio de él por lo que ha leído, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo creo que contra las tesis de Moreno Pestaña hay que decir que las coincidencias entre Bueno y Ortega, a mi juicio, son más accidentales que sustanciales. De la misma manera, exactamente de la misma manera, que Sacristán y Bueno podían compartir
una reivindicación del papel de las ciencias en la filosofía frente al Sabater de esos años. Pero claro, puedes ver que hay ciertas similitudes entre Sacristán y Bueno frente al Sabater de esos años, pero no puedes homologar a Sacristán con Bueno. De igual manera que puedes ver que en esta comparación con Ortega, efectivamente, ambos están diciendo que hay que hacer cierta hibridación con las ciencias, pero claro, no puedes confundir eso con las tesis de Ortega de la Facultad de Cultura. Tras glosar, pues, muy rápidamente la polémica Bueno-Sacristán, como se produjo en los 70 y cómo se está analizando pues, la última década, hay que preguntarse, ¿no?, por qué este interés, este renovado interés por la polémica en la España del presente, ¿no?, en pleno siglo XXI. Como ya ha salido aquí varias veces y se ha dicho, yo creo que ese interés tiene que ver pues, con el agotamiento de la filosofía administrada en la enseñanza media y en la enseñanza universitaria que estamos viviendo en la democracia, ¿no? Llevamos ya 40 años de democracia y la transición filosófica, pues como si dijéramos, ya está mostrándonos pues hasta qué punto la filosofía administrada, que cuajó, que cristalizó con esa transición, pues gracias a la hegemonía del nódulo Aranguren-Muguerza, pues está ya periclitando. Y eso es lo que lleva a plantear la necesidad de resituar la filosofía, la académica principalmente, en la plaza pública y en la educación. Y por eso muchos historiadores de la filosofía, que están más acostumbrados a tratar con textos y autores que con los problemas reales, pues en vez de plantearse el problema intentando ver qué significa, qué es España, qué es el presente, cómo está la educación, pues prefieren revisitar la polémica intentando encontrar allí unas claves que les permitan orientarse a día de hoy. Esto es lo que ya he señalado aquí, por ejemplo, el análisis que de la polémica hace Francisco José Martínez, donde confunde totalmente, pues a mi juicio, de nuevo, la defensa de la tradición académica de la filosofía de Bueno con una defensa gremial, y llega a decir algo así como que la postura institucionalista de Bueno es mejor a día de hoy que la postura iconoclasta de Sacristán. Dice, porque a tenor de los aires tecnocráticos que soplan, pues si nos agarramos a Bueno, a lo mejor pues mantenemos la filosofía. Claro, a lo mejor ahí cuando él dice mantener la filosofía está pensando que le mantengan la cátedra o la plaza de profesor en la UNED, porque si no, pues aquello pinta mal, ¿no? Claro, pero yo creo que el arrinconamiento de la filosofía en los institutos y las universidades corre paralelo a la cerrazón, como si dijéramos, del profesional de la filosofía. Quiero decir, ¿qué ha sucedido si nos fijamos en los últimos 50 años en el panorama filosófico español? Pues en la filosofía oficial me refiero, pues que prácticamente lo que ha sucedido es que se ha cambiado el neotomismo del franquismo por una recepción pasiva de las novedades en filosofía continental o anglosajona, es decir, por una recepción pasiva, y cuando digo pasiva quiero decir de la vamos a traducir y comentar a pie de página, pues de las últimas cosas que se han escrito en francés o en inglés. Claro, eso también tiene que ver con algo importante, y es que este mirar al mundo anglosajón tiene también que ver sobre todo con que el Diamat se hundió con la caída del Segundo Mundo, ¿no?, con la caída del muro de Berlín. Y prácticamente lo que ha llamado mucha gente la modernización de la filosofía española, que ha consistido, pues que se ha cambiado el ensayo por el paper. Ahora ya no se escriben artículos, ahora se escriben papers. O los temas, pues antes se hablaría de la lucha de clases, ahora es de la guerra de sexos, ¿no?, donde ahí se ve perfectamente el cambio que ha habido. Bueno, y quien dice guerra de sexos dice pues otros temas de la ideología de género, de la ecología, de la ética, de la estética, y esto es algo que hay que reconocerle a Sacristán, que en sus últimos años se dedicó a esto, ¿no?, anticipando la degeneración que iba a suponer pues la filosofía mundana en la que él estaba inmerso. Bien, pero, y esa es una de las tesis, llegamos ya a una de las cosas fundamentales, ¿no?, y es que yo creo que la principal relectura de la polémica Sacristán Bueno, la más importante no es la que hace ninguno de esos historiadores de la filosofía. A mi juicio es la que hace el propio Gustavo Bueno en el año 95. Y hay que entender toda la segunda parte, el largo apéndice final del libro que es la filosofía, como una relectura de esta polémica. Bien, Bueno escribe qué es la filosofía, este opúsculo, en un momento a mediados de los años 90, donde curiosamente las tesis aventadas por Sacristán están empezando a cumplirse, ¿no? Casi se podría decir que lo de Sacristán era una profecía autocumplida, ¿no? Él estaba ya inmerso en eso y precisamente lo que se llevó fue a término su programa.
Él estaba viendo que la enseñanza secundaria, Gustavo Bueno estaba viendo ya en los 90, a los mediados de los 90, cuando escribe el opúsculo que es la filosofía, que la enseñanza secundaria, la asignatura de filosofía, está comenzando a perder horas. Y al mismo tiempo que las facultades, lo que se enseña en las facultades de filosofía es un saber doxográfico, es decir, lo que enseñan es lo que dijo Wittgenstein de, lo que dijo Husserl de, lo que dijo Aristóteles de, y sin embargo en la plaza pública paralelamente lo que está sucediendo es que diversos sucedáneos están ocupando el puesto que tradicionalmente correspondía pues a la filosofía. Estos dos sucedáneos, hay dos, uno tiene que ver con la divulgación científica, que es lo que Bueno llamará pues en 2016 el fundamentalismo, bueno, ya con antes, ¿no? Pero donde en el artículo fundamentalismo es lo que tiene que ver con el fundamentalismo científico en cuanto a filosofía mundana, y también una cierta papilla ideológica que tiene que ver con la política, que sería el fundamentalismo democrático. Son lo que está poco a poco ocupando el lugar de la plaza pública. Bien, hay que recordar que cuando Bueno escribe ese opúsculo, él está, ahí va a sostener varias tesis que van, como si dijéramos, a avanzar, a desarrollar mucho más algunas que había expuesto 25 años antes en el papel de la filosofía. La primera es que, Bueno, lo primero que señala es que todos somos filósofos. Lo que pasa es que la filosofía se dice de muchas maneras. Entonces, ahí es donde hay que empezar a clasificar. Bueno, lo que va a hacer es una clasificación, una crítica de las diferentes formas de filosofía que hay y va a acabar tomando partido por una de ellas. Bueno, en primer lugar, Bueno descarta de partida lo que serían las definiciones sublimes al uso. Pues qué sé yo, la filosofía es el amor al saber, el asombro ante la existencia, la búsqueda de las primeras causas o una disciplina que enseña a pensar. Claro, como si no enseñase también a pensar, pues qué sé yo, las matemáticas, la física o el dibujo técnico. Y lo que Bueno subraya es que frente a esas definiciones sublimes, pues hay que aceptar que la filosofía es un producto histórico y social que surge en Grecia. Bien, en el opúsculo Bueno va a distinguir, como si dijéramos, dos grandes tipos de concepciones de la filosofía, en sentido estricto, ya no en sentido lato, en sentido estricto. Por un lado, un primer grupo serían las filosofías exentas del presente, aquellas que no toman en cuenta el presente, y que a su vez se despliegan en dos modulaciones. Una modulación sería la filosofía dogmática, concebida como saber intemporal, al modo escolástico, de la escolástica neotomista que él estaba viendo, pues que estaba en la Universidad Central, por ejemplo, pero también del diamat, del materialismo dialéctico, ¿no? Hay que recordar, pues por ejemplo, qué sé yo, una obra que circuló bastante pues en los años 80, que es el Politzer, ¿no? Y que verdaderamente parecía un catecismo, pero en versión marxista. En segundo lugar, dentro de este grupo de filosofías exentas tendríamos la filosofía histórica, entendida como un saber del pretérito, que está ya contenido en las palabras de los grandes pensadores, pues qué sé yo, de Platón, de Aristóteles, pero también, qué sé yo, de Kant, de Fichte, de Hegel, de Wittgenstein, y que lo que hay que hacer es traducir del griego, del latín o del alemán, pues al español, al vascuence, al catalán, al gallego o a lo que se tercie. Claro, esta taxidermia del pasado hecha por especialistas, generalmente desde el púlpito universitario, pues lo que hace es que confunde al filósofo con una especie de bibliotecario, ¿no? Que lo que está haciendo es prologar libros, ¿no? De otros. Bien, frente a estas dos modulaciones de la filosofía exenta del presente, estaría el grupo de filosofías implantadas o inmersas en el presente, que también, bueno, distingue dos modulaciones. Por un lado tendríamos la filosofía adjetiva, ¿no? Como saber sin sustantividad, cuyo ejemplo paradigmático pues, sería la filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Esa visión del mundo, de la que hablan, pues, qué sé yo, hablaba Stephen Hawking, o hablaba Severo Ochoa, o tantos y tantos científicos en los libros de divulgación científica, y que lo que hacen, como si dijéramos, es hablar de una concepción de la filosofía, es plantear una filosofía espontánea, una filosofía mundana, pensando que eso es ciencia, ¿no? Es generalmente una visión del mundo, ¿no? Cuando ellos hablan de una visión científica del mundo. Y que eso lo que sobre todo suelen hacer es, como si dijéramos, maquillar armoniosamente lo que hacen las ciencias, únicamente.
Bien, pero frente a esto, frente a la filosofía adjetiva, ¿no?, frente a la filosofía espontánea de los científicos, nos encontramos también otro tipo de filosofía, un cuarto tipo, que es la filosofía crítica. La filosofía crítica no rehúye sus fuentes mundanas, ya sean las ciencias, las técnicas, las tecnologías, o sean también realidades, qué sé yo, como la televisión, como el deporte o como España. Para Gustavo Bueno esto es muy importante, la filosofía académica se nutre de la filosofía mundana, en el sentido de que parte de ella. Es decir, está partiendo tanto de las realidades, ya digo, como el deporte, el mito de la felicidad, la izquierda política, es decir, montones de cuestiones que tienen que ver con el presente actual. Ahora bien, los desborda. ¿En qué sentido los desborda? Los desborda en el sentido de que la filosofía no es la madre de las ciencias. No es como si dijéramos esa madre de las ciencias con la que ironizaba muchas veces Bueno, que una vez las ciencias alcanzan la mayoría de edad, pues a la madre se le jubila. No, para Bueno la filosofía, ya digo, no es la madre de las ciencias, sino que la filosofía surge a partir de las ciencias. Las ciencias son previas, en este caso la geometría, es aquello que aparecía en el lema de la Academia Platónica, no entre aquí nadie que no sepa geometría. Es aquello que ya hemos dicho, de que la filosofía se construye como un saber de segundo grado, lo que no quiere decir, y esto ha sido algo que ha sido muy confundido, que por decir que es de segundo grado sea un saber superior o más excelso que las ciencias, ni mucho menos. Es un saber que está a otra escala, pero que se apoya en ello. El ejemplo típico que podríamos decir es que, por ejemplo, mientras que el coseno es un concepto matemático y no desborda la categoría de la trigonometría, de las matemáticas, pues el concepto de espacio, en cuanto es un concepto que aparece pues en matemáticas, pero también aparece en física, aparece en biología, desborda diversas categorías y deja de ser un concepto para articularse como idea, es decir, como objeto del taller filosófico. Bien, entonces, ¿cuál sería, según esto, el lugar de la filosofía crítica al modo materialista que señala Gustavo Bueno en ese opúsculo, en qué es la filosofía? Pues que la filosofía crítica al modo materialista, porque Bueno deja abierto que pueda haber filosofías críticas de otro modo, no necesariamente materialistas, sería, más que elaborar un sistema inmutable de respuestas, con lo que mucha gente a veces confunde el materialismo filosófico, como si fuera un sistema inmutable de respuestas. El materialismo filosófico no es eso, es más bien una trituración sistemática de los mitos de nuestro tiempo, es decir, de los mitos sostenidos por los fundamentalismos científicos, políticos o religiosos, ¿no?, haciendo honor pues a la famosa frase que siempre decía Bueno, ¿no?, de que pensar es pensar contra alguien. Pues bien, sentado esto, que es como si dijéramos un análisis a vuela pluma de lo que plantea Bueno, de la relectura que hace Bueno del papel de la filosofía en el conjunto del saber 25 años después, lo que me interesaría ahora de forma reversa es no tanto plantearme las coordenadas de la filosofía en el conjunto del saber, cuanto las coordenadas de las ciencias en el conjunto de las filosofías. Dicho de otra manera, el lugar que a las ciencias corresponde dentro de cada uno de los 4 grandes tipos de filosofías que hemos subrayado. Claro, lo que voy a decir básicamente se resume en 2 cuadros críticos, que son las hojas que les han repartido. El primer cuadro, el cuadro más pequeñito, el que está arriba, lo que hace es plantearse eso, el lugar que a las ciencias adjudican cada uno de los 4 tipos de filosofías. Fíjense que lo que yo ahora voy a intentar hacer es como si dijéramos lo reverso de lo que señala Bueno, ¿no? Bueno señala el lugar de la filosofía en el conjunto de saberes científicos, ¿no?, como si tuviéramos, simplificando mucho, las ciencias, ¿no?, como una cantidad de objetos, de cuerpos, y lo que hiciéramos fuese situar a la filosofía respecto a ellas. Aquí la posición, que claro, obviamente está muy relacionada con lo que hace Bueno, la lectura que yo voy a hacer es la inversa, tenemos las filosofías, los diferentes tipos de filosofías, y vamos a ver cómo sitúan ellas a las ciencias, ¿no? Podríamos decir que lo que estoy haciendo no es más que aplicar el principio de relatividad de Galileo, es decir, si yo me muevo, ustedes, y si el sistema de referencia son ustedes me verán a mí moverme,
pero si el sistema de referencia lo llevo yo lo que percibiré es que son ustedes los que se mueven, ¿no? Pues en cierto modo eso es lo que yo voy a intentar hacer, ¿no? Hacer la lectura recíproca, ¿no? Hacer un cambio de coordenadas, ¿no? El interés que tiene este cambio de coordenadas es que a lo mejor sirve pues para precisar un poco más las tesis del materialismo filosófico en torno a la idea de filosofía. Bien. Las filosofías de tipo 1, dentro del grupo de filosofías exentas, si vamos al cuadro, tenemos un primer grupo que es la filosofía dogmática, ¿no? Ya digo, filosofías que podrían caracterizarse pues, al modo escolástico o al modo del marxismo-leninismo, ¿no? Del Diamat. Bien, ¿cuál es el lugar que adjudican a las filosofías? Bueno, podríamos decir que la filosofía, ya sea la teología escolástica o el Diamat, se aparece aquí curiosamente como ciencia, e incluso como ciencia primera o reina de las ciencias. Es decir, para el tipo 1 de filosofía, simplificando, podríamos decir que es que ella misma es ciencia, es la reina de las ciencias, ¿no? Podríamos, si quisiéramos resumirlo en una especie de filosofema, podríamos decir que es filosofía sive scientia prima. Por contra, si nos movemos al tipo 2, a la filosofía histórica, allí lo que podemos decir es que este tipo de filosofías históricas, lo que hacen es, se aproximan hasta confundirse con la filología. Aquí el filósofo histórico, es una especie de filólogo, de comentador de textos, que lo que intentará es afinar la traducción de Platón o del griego, ¿no? Luego daré nombres, ¿no? Porque siempre cuando uno da nombres, pues se sitúa mejor, ¿no? Y a lo mejor así también consigue que se enfaden, ¿no? Que siempre esto es más interesante, ¿no? Pues la filosofía se aproxima hasta confundirse con la filología. Y entonces aquí el lugar primordial está reservado, a mi juicio, a las ciencias etológicas y sociales. Sobre todo, pues qué sé yo, a la filología, a todo lo que tiene que ver con las ciencias filológicas y la ciencia histórica. Y esto es curiosamente la posición de Ortega. Es decir, cuando Moreno Pestaña asimila a Sacristán con Ortega por la importancia de esa hibridación con las ciencias, el parámetro es fundamental, a mi juicio. El parámetro de qué ciencia es la que se está tomando como referencia, ya digo, es fundamental. Porque mientras Ortega está en una filosofía histórica, y entonces, aunque mantiene el papel de la filosofía, dice, bueno, no hay que hibridar con la historia o con la filología, ¿no? Aunque es curioso, porque en esa hibridación es muy interesante, paréntesis, ¿no? La crítica que hace en la reseña de la idea de principio en Leibniz a las traducciones que hace Ortega de los textos gnósticos, ¿no? Dice que es prácticamente un invento, muchísimas traducciones o las lecturas que hace de algunos autores clásicos. Sacristán, en cambio, no está dentro del tipo 2 de filosofía. Sacristán estará dentro del tipo 3, de la filosofía adjetiva, y eso implica que el parámetro que le está dando no es el mismo que el de Ortega. ¿Es cuál? La física, las matemáticas, la lógica formal. Bien, ¿cuál sería, como si dijéramos, el lema de la filosofía adjetiva, filosofía tipo 3, ¿no? Estas filosofías en las cuales estaría ya envuelto Sacristán, ¿no? Donde la filosofía sería una especie de emanación espontánea, a la manera que lo era el Instituto General de Filosofía, una emanación de todas las demás facultades, ¿no? De la física o de la biología, y aquí el lugar primordial está reservado a las ciencias formales, entre comillas, y naturales. Bien, el filosofema podríamos decir que sería el siguiente, ¿no? Filosofía ancilla scientiae, es decir, la filosofía como esclava de las ciencias, ¿no? La filosofía como sierva de las ciencias. Bien, cuarto tipo, la filosofía crítica. Bien, la filosofía en crítica, al modo materialista, ¿no? Al que yo me voy a ceñir y por el que tomo partido, señala lo siguiente. En primer lugar, la mayor antítesis, a mi juicio, de la filosofía crítica, en este cuadro, la mayor antítesis se produce entre el tipo 4 y el tipo 1. O sea, la primera crítica es que para una filosofía crítica, la filosofía no ha sido, ni será una ciencia. Pero al mismo tiempo, en segundo lugar, se caracteriza por negar la función ancilar de las ciencias respecto de la filosofía. Es decir, la filosofía no es esclava ni de las ciencias históricas o filológicas, pero tampoco de la física, de las matemáticas, ¿no? Si tuviéramos que resumirlo, ¿no? Pues en un filosofema sería aquello de non serviam,
¿no? La filosofía no sirve. A la luz de este cuadro, yo creo que podemos reinterpretar muy bien la polémica Sacristán Bueno y el estado de la filosofía en la España del tardofranquismo y de la transición democrática. Vamos a ver por qué. Tipo 1. Bueno, el tipo 1 sería la posición, ya digo, y lo que estoy haciendo es como si dijéramos reconstruir desde este cuadro, fíjense que toma en cuenta la crítica que yo le he hecho a Moreno Pestaña y a Vázquez. Aquí estamos tomando en cuenta las morfologías de las doctrinas filosóficas. Y entonces el corte que yo hago, este corte, estas líneas que dibuja el cuadro, ya no son líneas que van cortadas por el nombre, porque te llames Sergio Rábade, Gustavo Bueno o Manolo Sacristán, no. Las líneas de corte ahora ya son las propias doctrinas filosóficas, es decir, los tipos de filosofía, es decir, las morfologías filosóficas. Entonces, esa es la diferencia entre un enfoque interno y externo, yo creo, en historia de la filosofía. Claro, un enfoque que no hace que la historia de la filosofía sea una ciencia, claro, porque continuamente yo aquí esta clasificación depende a su vez del criterio que tiene detrás, es un criterio filosófico, ¿no? Y por tanto dialéctico, ¿no? Y que yo lo que hago es lanzarles como respuesta a sus coordenadas, ¿no? Tipo 1, ¿quién podemos situar ahí? Bueno, pues sería tanto el nódulo de Sergio Rábade, de Palacios, de Montero Díaz, ¿no? Sería como si dijéramos la escolástica neotomista que estaba en la Universidad Central y en otras universidades, claro. Tipo 2. El tipo 2 yo creo que el ejemplo más claro sería Emilio Lledó. Si ustedes se dan cuenta, en los años 70 Emilio Lledó tuvo gran presencia entre los profesores de filosofía por esa especie de, lo que él proclamaba, ¿no? Una especie de vuelta a los clásicos. Pues a la lectura de los clásicos. Pues claro, aquí si hay que pensar en un protagonista, este tipo 2, yo creo que el mejor ejemplo sería Emilio Lledó. Tipo 3, pues tendríamos por un lado a Sacristán, pero por otro lado también a Garrido, ¿no? La posición de Garrido, porque Garrido es la posición de la filosofía analítica, va a ser una de las fuentes por las cuales la filosofía analítica va a entrar en España. La otra, curiosamente, es Muguerza, que como si dijéramos siempre jugó a dos bandas, ¿no? Jugó a la banda, por un lado, de la filosofía analítica, junto con Tierno Galván, todas las publicaciones en seminarios y ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y por supuesto, esto hay que decirlo, ¿no? Cuando a esta gente habla del nódulo orteguiano, voy a que preguntarles a Francisco Vázquez o a Moreno Pestaña si saben de dónde sale el dinero para reflotar Revista Occidente, ¿no? Que investiguen de dónde sale ese dinero, porque a lo mejor eso les lleva a cruzar el charco, ¿no? Y no hacia Hispanoamérica, ¿no? Sino hacia el amigo norteamericano, ¿no? Entonces, convendría también que estudiasen con qué dinero se reflota Revista de Occidente. Una Revista de Occidente, como decía ayer Gustavo, que en su nueva visión también va a ser uno de los cauces por los que entra mucha divulgación científica, ¿no? Las traducciones de Fernando Vela de artículos de divulgación científica, y que eso va a enlazar mucho también con la filosofía analítica. De hecho, si no recuerdo mal, una de las primeras veces que se cita el positivismo en España es un artículo, lo tendría que consultar, no lo recuerdo exactamente, de Julián Marías en Revista Occidente, en los años 30. O sea, que la cosa ya, ahí se ve también cómo ahí esa línea de la filosofía analítica va por Garrido, sí, pero también va con Muguerza y con gente del nódulo de Aranguren. Bien, tipo 4, ¿no? ¿Cuál sería el tipo 4? Bueno, pues yo creo que el ejemplo de filosofía crítica pues sería el Gustavo Bueno, aquí habría que situar también al nódulo de Gustavo Bueno. Por cierto, se me ha olvidado, pero también por completar el cuadro, dentro de la filosofía histórica que les he señalado a Emilio Lledó, también es donde entrarían las corrientes neo-nietzscheanas, ¿no? y neo-orteguianas. Aquí es donde también entraría, como si dijéramos el nódulo de Aranguren-Muguerza, lo tendríamos difundido por un lado entre los más analíticos, tipo 3, y por otro lado en el tipo 2, ¿no? De filosofía histórica, ¿no? La tendríamos. Entonces, fíjense que mediante este cuadro podemos reinterpretar muy bien, haciendo justicia a las propias morfologías de los sistemas filosóficos o de las corrientes filosóficas, ¿no? La polémica Sacristán Bueno y la transición filosófica en España. Bien, me voy a centrar ahora ya estoy en la última parte de la charla, de la conferencia, en el materialismo filosófico, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que voy a intentar hacer es, como si dijéramos, por la vía de los hechos, dar un ejemplo de cómo se resitúa la filosofía crítica al modo materialista en el presente, ¿no? Cómo se resitúa, al margen totalmente de la filosofía administrada universitaria o de la filosofía gremial, ¿no? Y lo voy a intentar, pues ahora veremos que eso es lo que tiene que ver como veremos en unos minutos, con el segundo cuadro, ¿no? Bien, el materialismo filosófico, ya digo, señala que la filosofía desborda las ciencias, ¿no? Igual que desborda las técnicas, las tecnologías y los contextos mundanos, pero toma de ellas inmateriales. Por decirlo muy rápidamente, sin campos categoriales no hay ideas filosóficas que valgan, ¿no? Es, en suma, hacer una lectura en serio, ¿no?, del viejo lema de la Academia de Platón, de la filosofía académica, el que dio origen a la filosofía académica. Nadie entre aquí sin saber geometría. Bien, y como ejemplo de aplicación de esto por la vía de los hechos, lo que yo les planteo es un cuadro 2, ¿no? Un cuadro 2 donde lo que ofrezco es cierto que intentando ser sistemático, aunque obviamente en los ejemplos que luego pongo no se puede evitar pues que esto parezca una lista de lavandería, y donde hay un elemento subjetual que es el que tiene que ver con que van a ver que los mayores problemas, como si dijéramos, filosóficos que plantean las ciencias y que ahí voy señalando, tienen que ver pues con aquellos campos en los cuales el que está pronunciando estas palabras pues tiene un mayor conocimiento, que son las matemáticas, la física y un poco más el campo y un poco menos el campo de la biología. Bien, el esqueleto de esta clasificación que doy como cuadro 2, ¿no?, y que lo que quiere ser es una especie como de hoja de ruta, ¿no?, de señalar pues con ejemplos reales, ejemplos de problemas filosóficos que plantean las ciencias positivas a comienzos del siglo XXI, ¿no?, y señalar pues, y que una filosofía crítica pues tiene que tomar en cuenta. Bien, el esqueleto de la clasificación, que es lo que corresponde dentro de los cuadros a la izquierda, a lo que está a la izquierda, puede rastrearse precisamente en Bueno 1970, es decir, en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Allí Bueno dividía la filosofía trascendental en lógica, centrada en la idea de identidad, epistemología, decía Bueno todavía, pero señalaba que estaba centrada en la idea de verdad, que es lo que luego sería la gnoseología, y ontología, centrada en la idea de realidad. Esos tres grandes bloques para la filosofía trascendental. Por su parte, la filosofía regional se dividiría a su vez en otros tres grandes bloques: física y matemática, ese sería uno; biológica, antropológica, ¿no?, esos tres grandes bloques. Y donde en el papel de la filosofía todavía vemos, ¿no?, que tiene una gran presencia la noetología en cuanto a teoría lógico-material de la razón científica y filosófica, ¿no? Un proyecto, el proyecto noetológico, que se acabó abandonando o aplazando por la mayor potencia del proyecto gnoseológico, es decir, sin perjuicio de que hubiera importantes avances, como son las figuras de la dialéctica, análisis en poemas y teoremas, en poesía y verdad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es de rigor decir que, y esa es una tesis que yo sostengo, ¿no?, que el hecho de que Bueno no profundizase posteriormente no es porque no tuviera tiempo, como dicen algunos, es porque es que la gnoseología estaba ahí, y la verdadera potencia es la que ofrece la gnoseología. ¿Por qué? Y esta es una tesis que lanzo y que luego se puede discutir. La noetología estaba planteada en principio como una teoría de la razón material que cubriese a la filosofía y a las ciencias, pero a mi juicio, conforme va avanzando el desarrollo del materialismo filosófico, Bueno va afinando sobre todo más, y es una de las últimas definiciones que nos legó, el pluralismo y el discontinuismo. Entonces yo creo que el pluralismo que empieza a ver, que Bueno empieza a detectar en las ciencias, en la gnoseología y sobre todo en la filosofía, hace que haya grandes limitaciones a la hora de plantear una teoría de la razón que cubra a todos esa pluralidad. Y cuando Bueno la plantea curiosamente de contradicciones, es decir, de la dialéctica, de las figuras de la dialéctica, es decir, lo plantea como si dijéramos en momentos de contradicción, como si él mismo viese que la noetología, el alcance que puede tener y donde verdaderamente puede cubrir a la pluralidad de ciencias o filosofías es cuando choca con las contradicciones, con las inconmensurabilidades, ¿no?
Pero eso no tiene que pensar, ¿no? Hacer como decía Marcelino, ¿no? Pensar que la noteología es una ciencia que se busca, ¿no? Que está ahí y que, bueno, no llegó a alcanzar. No. Tenemos la noseología y la noteología desarrollada en las condiciones en las que podía desarrollarse, que son las figuras de la dialéctica, es decir, en los momentos de contradicción en inconmensurabilidades. Bien, vamos a ir repasando esta tabla, que he intentado dotarle de una orientación temática y morfológica para que así tenga, como si dijéramos, un mayor contenido de problema filosófico, ¿no? Fíjense, Bueno distingue en las clasificaciones de las disciplinas filosóficas que hace con motivo del diccionario filosófico de Pelayo, en el año 2000 y en 2004 propone varios grupos, ¿no? Que vamos a ir recorriendo, ¿no? Obviamente no me voy a detener en la explicación de todos los problemas, pero sí quiero dejar algunas cosas claras antes de leer la tabla. ¿Cómo hay que leer la tabla? Muchos de los problemas que ahí ya están enunciados ya han sido tratados por el materialismo filosófico. Solamente voy a dar algún apunte de algunos. Ahora bien, de nuevo, frente a los que piensan que el materialismo filosófico es un sistema inmutable de respuestas. No, el materialismo filosófico es una trituración sistemática de los mitos del presente. Cuando no se puede decir, y esto es algo que mucha gente luego nos acusa y no se está enterando de nada, cuando el materialismo filosófico trata cualquiera de los problemas que están aquí, lo que está haciendo es sistematizar las posibles respuestas y tomar partido dialécticamente por una de ellas. Y habrá que ver cuál es más potente o no. Pero no estamos en ningún momento en la tesitura de decir como que el materialismo filosófico ya ha resuelto todos estos problemas. Ni mucho menos, porque precisamente esos problemas muchas veces son inconmensurabilidades, contradicciones, que no tienen resolución, o que en el caso de ser problemas científicos que fuesen internos, no nos compete a nosotros. Nosotros lo que hacemos es sistematizar las posibles respuestas, tomar partido por una de ellas y luego ejercer la dialéctica, ¿no? Para ver cuál tiene más potencia. Bien, dicho esto, Bueno dividía ya en el año 2000-2004 la filosofía en tres grandes bloques que he nombrado con números romanos, ¿no? La filosofía proemial, que tendría que ver con cuestiones de metafilosofía o perifilosofía. Ahí no he metido nada porque no, como si dijéramos ahí, bueno, se podría meter la distinción de ciencias como saber de primer grado, filosofía como saber de segundo grado. Ahí podría ser un tema, el de la distinción ciencia-filosofía, que estuviese ahí inserto. Pero bueno, no me voy a meter en ese porque ya le he comentado varias veces, ¿no? Pero podría ser un ejemplo de problema que estaría ahí dentro de lo que sería la filosofía proemial, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con la metafilosofía o perifilosofía. Luego, dentro de la filosofía general, ¿no? Que se construye en torno a ideas expansivas, no centradas. Bueno distingue dos grandes rúbricas, ¿no? Por un lado la ontología y por otro lado la noseología. Fíjense, por cierto, en un detalle con respecto a la clasificación de los años 70. Ha desaparecido la lógica. ¿Por qué? La lógica va ligada a la idea de identidad. Con la teoría del cierre, la idea de identidad es identidad sintética y va ligada a la verdad. Por lo tanto, la lógica, y eso también tiene que ver mucho con la reformulación del proyecto no etológico, queda, como si dijéramos, absorbida en la noseología. Por eso es por lo que la distinción que hacía en los 70 de lógica, epistemología, ontología, aquí solamente tiene dos vertientes, ontología, noseología. Ontología, algunos ejemplos, ¿no? De problemas acuciantes a día de hoy, problemas del presente para una filosofía crítica, ¿no? Y esto está planteado también a domine, ya digo, ¿no? Contra esa especie de engolfamiento de la filosofía universitaria donde solamente se leen unos a otros, ¿no? Y no toman en cuenta pues, los saberes científicos, los saberes técnicos, tecnológicos, ¿no? Bueno, o la filosofía mundana, ¿no? Lo que tenga que ver tanto con el mito de la felicidad como con la televisión, con el deporte o con el Gran Hermano, ¿no? Que es la gran crítica de bueno, pero claro, es que nosotros estamos en un tipo 4 de filosofía crítica del presente, ¿no? Bien, dentro de esos problemas, el primero, fundamental, a mi juicio, el mito de la naturaleza. El mito de la naturaleza está muy presente a día de hoy en la cosmología, ¿no? En la identificación del cosmos, del universo o incluso del multiverso, ¿no? Del que hablan algunos cosmólogos, con la
la totalidad de la realidad, ¿no? Y esto es algo que desde el materialismo filosófico no voy a ni siquiera esbozar las líneas de respuesta, porque simplemente lo que quiero es señalar el carácter problemático que plantean estos problemas y no por ello no estoy diciendo que esto está ya tratado en muchos sitios por bueno, ¿no? Y por otra gente. Aquí, ¿qué se está ventilando? Se está ventilando el debate entre monismo y pluralismo. Es decir, cuando los cosmólogos identifican la realidad, el universo o el multiverso con todo lo que existe, lo que están ventilando filosóficamente es una cuestión que viene rodando desde la antigua Grecia, que es el debate entre el monismo y el pluralismo. Otra cuestión, otro problema. La materialidad entre M1 y M3, pues de las entidades científicas, es decir, de las entidades lógico-matemáticas, de las hiperrealidades cuánticas, de las clases lineanas, de las especies darwinistas, del espacio-tiempo relativista, de las singularidades cósmicas, de los agujeros negros, del Big Bang, es decir, ese es otro problema muy, muy importante, es decir, ¿qué materialidad hay que atribuir a las entidades científicas? ¿El oxígeno ha existido siempre? ¿Solamente existe a partir del momento en el cual Lavoisier realiza su famoso experimento con la campana? Es, por tanto, una hiperrealidad, aunque luego tengamos que concederle autonomía y reconstruir el pasado diciendo que siempre ha estado ahí. Es decir, ese tipo de problemas son problemas que desbordan a las ciencias, y cuando los científicos saben, ¿no?, y muchas veces no se dan cuenta de que ellos están presos de una filosofía adecuacionista de la ciencia. Están haciendo filosofía pensando que solamente están haciendo ciencia. Aquí también señalo a veces cómo en la filosofía administrada se recoge este debate. Esto es lo que en la filosofía administrada universitaria llaman el debate realismo-antirrealismo científico actualmente. Otro problema, el de la infinitud del universo, ¿no? ¿Es el universo infinito? Claro, pero si es infinito, ¿cómo saben que es infinito, no? Ese es un gran problema. Claro, nosotros de nuevo se regresa a la ontología. Nosotros lo que decimos es que MI, el mundo a escala anteópica, es siempre finito, pues por construcción, ¿no? Porque el ego, el sujeto, los sujetos operatorios, el ego trascendental, pues en cada momento histórico va ampliando el radio de acción, pero ese radio de acción siempre es limitado, finito. Lo que sucede es que luego tenemos la idea de materia ontológico general como pluralidad infinita para poner coto a la tentación de decir que el mundo anteópico es la omnitudo realitatis, ¿no?, para decir que es todo. El otro problema, la causalidad en el universo, ¿no? Aquí la posición del materialismo filosófico es claro, ¿no?, que la idea de causa no se puede aplicar al universo, que la idea de causa está ligada a contextos mecánicos, y que entonces cuando muchas veces se plantea el problema de qué ha causado el universo, ¿no?, o la causalidad en el ámbito de la mecánica cuántica, por ejemplo, pues está desbordando el concepto de causa, que requiere un esquema de identidad que sea corpóreo, pues a dominios que no son corpóreos. Por lo tanto, esa es la respuesta que da el materialismo filosófico, ¿no? Y luego un problema muy interesante que a mí la verdad es que siempre me sorprende, ¿no?, que es uno de los, junto con el del principio anteópico que luego mencionaré, que bueno, en los últimos años se hizo mucho hincapié, y que es curioso porque es una de las cosas que más artículos está concitando en la filosofía de la ciencia actualmente. Uno es el del principio anteópico, que bueno hizo mucho hincapié, pero no como los filósofos anglosajones desde hace 5 años, sino que bueno ya venía llamando la atención de la importancia filosófica y noseológica del principio anteópico desde hace 15, 20, 30 años. Es el problema del ajuste fino y de la posibilidad del universo. Los cosmólogos se plantean cómo es posible que nuestro universo tenga los parámetros físicos, las constantes físicas, está bien ajustadas, ¿no? Ajustadas para que haya vida. Dice, cualquier pequeña modificación en alguna de las constantes fundamentales de la naturaleza haría que no estuviésemos aquí. Entonces ellos se plantean quién las ha ajustado, ¿no? Claro, los cosmólogos que son creyentes piensan en Dios Padre. Y los que no son creyentes, pues lo que hacen es el multiverso, ¿no? Hay una sopa de universos, hay infinitos, y oye, qué suerte, nos ha tocado uno en el cual pues está todo bien ajustado, ¿no? Dice, pero hay infinitos universos en los cuales no hay vida, ¿no? Claro, aquí es muy interesante la conexión, yo creo, con el argumento de la teoría de la posibilidad que Bueno esboza en El animal divino, y que luego también con el argumento de Diodoro Kronos, que Bueno usa en los últimos años en el tema de la finalidad y la teleología.
¿Por qué es interesante? David Álvar González tiene un artículo que publicó recientemente en la revista Scientia Almántica, donde habla de estos temas, ¿no? Y él señala, él ve un corte abrupto entre la teoría de la posibilidad de bueno del animal divino y la teoría de Diodoro Keonos. Yo creo que no hay tal corte, ¿no? Y que eso se puede reformular perfectamente, ¿no? Pero como ese no es el tema, lo que sí que voy a señalar es que es muy interesante, ¿no? Bueno define la posibilidad siempre como composibilidad. Es decir, cuando algo es posible, es que ese algo que es posible se puede componer con algo que lo rodea. El problema es que cuando los cosmólogos se plantean la posibilidad del ajuste del universo, que es esa totalidad de totalidades que tiene fuera, no tiene nada. Por lo tanto, no tiene sentido el planteamiento de la posibilidad del universo. ¿Por qué? Porque el universo no puede ser composible con nada, si supuestamente es el universo, claro. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es un poco aquello que sucede en matemáticas, en teoría de conjuntos, de que el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto, ¿no? Que es la paradoja de Cantor, ¿no? Pues aquí sucede igual. El universo, si es el todo de todo, no tiene nada fuera. Por lo tanto, no podemos compararlo con nada que esté fuera. No podemos decir que su posibilidad radique en que se puede componer con lo que está fuera para hacerlo posible. Y entonces, la única forma primero, no tiene sentido plantearse el tema, ¿no? Pero hay otra vía de ataque del tema, que sería la de Diodoro Keonos, ¿no? Es decir, el argumento victorioso de Diodoro Keonos, ¿no? Que inmediatamente yo creo que aquí tiene un sentido ad hominem muy interesante, es decir, corta el debate. Solo lo real es posible, entonces todo lo demás pues es meterse. ¿Cuándo podemos, si hubiéramos vivido en infinitos universos, nos podríamos plantear el problema de la infinitud del universo haciendo, pues qué sé yo, anamnesis, ¿no? Pero aquí, como no es el caso, no tiene ningún sentido. Habría que decir que el universo es posible porque es real, ¿no? Y era posible porque ha sido real, ¿no? El argumento victorioso. Pasamos a la segunda rúbrica, la gnoseología. Problemas que hay ahí. Bueno, pues está el análisis de los cierres categoriales de las ciencias. Problemas que se pueden abordar desde el materialismo filosófico: coger una ciencia concreta, realizar un estudio, una reconstrucción gnoseológica de su historia y ver pues cuándo se produce su cristalización, su cierre categorial, ¿no? Y sobre todo aquí de nuevo está el problema que ahora está muy en boga, de la continuidad-discontinuidad, ¿no? Si la cristalización de la ciencia, de ese cierre categorial, se realiza en continuidad o en discontinuidad con la historia pasada, ¿no? Con la anterior. Más problemas gnoseológicos, pues el problema de la unidad y distinción de las ciencias, es decir, mientras que el anterior es referido a una única ciencia, ahora tenemos en el estado del presente qué relación tienen unas ciencias con otras, ¿no? Y aquí estaría también el debate sobre el cambio y las revoluciones científicas. Más problemas, el problema del método científico. Bueno, en verdad nosotros diríamos que no existe el método científico, hay multitud de métodos y metodologías, ¿no? Bueno, pues aquí hay todos los problemas que la filosofía administrada trata bajo las rúbricas de deducción, inducción, abducción, predicción, explicación, etc. Problemas que tienen que ver con la lógica, con el análisis de identidades sintéticas en las ciencias, luego ya también con la disección de las partes formales y materiales de una misma ciencia, es decir, ver quiénes son los teoremas, los contextos determinantes, los sujetos operatorios, y esto nos permite reconstruir desde una visión mucho más potente pues debates clásicos de la filosofía gremial, ¿no? Pues la distinción entre teorías, modelos e hipótesis, entre observación y experimento, etcétera, etcétera. También otro problema muy importante que es filosófico, gnoseológico, que plantean las ciencias y que no es un problema científico porque desborda la jurisdicción de los científicos, es el estatuto de la verdad científica, ¿no? Lo que a día de hoy se debate bajo el lema del debate realismo-instrumentalismo. Temas como la infradeterminación empírica, la supradeterminación matemática, la distinción descubrimiento e invención, que nosotros desbordamos añadiendo una tercera clase que son los descubrimientos constitutivos, los criterios de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es, un largo etcétera, ¿no? Pasamos ya entonces dentro de la clasificación de las disciplinas filosóficas que da bueno, a las filosofías especiales, ¿no? Las filosofías que toman como referencia ideas contractivas, ¿no? Ideas centradas.
Y allí, bueno, distingue dos rótulos. Por un lado, la filosofía de la naturaleza, ligada al espacio cosmológico. Por otro lado, la filosofía de la cultura, ligada al espacio antropológico. Dentro de la filosofía de la naturaleza, del espacio cosmológico, hay dos líneas, distingue, bueno, la línea inorgánica y la línea orgánica. En la línea inorgánica, ¿qué tipo de problemas plantean las ciencias a la filosofía crítica entendida al modo materialista? Pues problemas que van desde la cientificidad de la cosmología Big Bang, pues la inflación cósmica, la materia y la energía oscura, la interpretación de la mecánica cuántica, con los problemas de la medida y de la no localidad y el indeterminismo, el problema que se suele olvidar mucho cuando se habla de la ciencia en singular o de la física en singular, con que en verdad la física está totalmente, la categoría física está totalmente troceada a la mitad, porque hay tres grandes partes. Tenemos por un lado la teoría de la relatividad, la mecánica newtoniana y por otro lado la mecánica cuántica, y lo que sucede es que la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no encajan, y eso es algo que generalmente los cosmólogos nos escamotean decir en los primeros segundos del universo. Tenemos también problemas relacionados con la fecha del tiempo, con el caos determinista, con el principio antrópico, el milagro de la efectividad de las matemáticas, que es algo que siempre a los científicos les suele mover a hacer mucho tipo de especulaciones, ¿no?, para explicarlo, y debates también dentro de los fundamentos de la matemática, ¿no?, entre ellos, por ejemplo, la interpretación de la probabilidad o de la inferencia estadística. Si nos pasamos a la línea orgánica, ¿no?, y por ir un poco más rápido y no aburrir, ¿no?, ¿qué problemas pues plantea las ciencias biológicas a la filosofía, ¿no? Pues desde la escala naturae, que te ató bueno, ¿no?, la biogénesis, ¿cuál es el sujeto de la evolución darwinista? ¿Son los genes? ¿Son los sujetos operatorios? ¿Son las especies? ¿No? El problema de la finalidad y la teleología, el problema mente-cerebro, que lo que está haciendo no es más que señalar la discontinuidad que hay entre M1 y M2, ¿no? Y aquí está también el problema que ha tratado en algunas ocasiones Marino Pérez del cerebrocentrismo, o el problema ligado también de la inteligencia artificial. Y finalmente nos pasamos a la rúbrica de la filosofía de la cultura, donde nos encontramos con el espacio antropológico. Y ahí tenemos tres líneas, y cada línea tenemos que las ciencias plantean diversos problemas filosóficos a la filosofía crítica entendida al modo materialista. Por un lado, la línea radial, pues tenemos lo que sería la historia de trazos y artefactos, y aquí es donde entraría, a mi juicio, la historia de las técnicas y de las tecnologías, y el problema que supone la realización de una historia de las técnicas y de las tecnologías. Línea angular, pues la presencia de mitos teológicos en las ciencias, pues por ejemplo en la cosmología, pero también un debate que desde el materialismo filosófico se ha tratado muchísimo, el problema del animalismo, ¿no?, que Íñigo Ongay lo ha tratado tantas veces, o de la bioética, también son problemas que aquí nos aparecen. Finalmente, en la línea circular, pues tendríamos la historia de los sociofactos, donde entraría una historia cultural de las ciencias, pues qué sé yo, pues por ejemplo ahí entraría pues la historia, qué sé yo, de los ingenieros de Franco, de Lino Campiubí, ¿no?, ese estudio. Luego también tendríamos el estudio de las comunidades y de las revoluciones científicas en lo que tiene que ver con la sociología del conocimiento científico. Y finalmente, ¿no?, en esta especie de rapsodia o lista de lavandería por clasificaciones, pues las relaciones que hay entre la ciencia y la democracia y el fascismo, ¿no?, que es algo que también muchas veces vemos a científicos decir que la ciencia solo puede respirar en democracia, ¿no? Y claro, como si en la Unión Soviética o en el Tercer Reich no hubiera habido ciencia, y ciencia además de primer orden, ¿no? Bien, todo esto, toda esta lista de lavandería, como si dijéramos que esta rapsodia que les he dado, el interés que tiene es, lo que quiero hacer con ello es dejar constancia, ¿no?, de la laguna o del borrón de tinta que estos problemas filosóficos que plantean las ciencias dibujan en el mapa mundi de la realidad, ¿no? Están dibujando pues borrones de tinta en ese mapa mundi de la realidad. Y yo creo que el interés del listado que les he suministrado tiene, en primer lugar, no solo en que muestra con ejemplos concretos, morfológicos, ¿no?, la relevancia de la filosofía respecto de la ciencia, ¿no?, que se está mostrando con ejemplos concretos donde los filósofos pueden y deben atajar la filosofía espontánea de los científicos, sino también, yo creo, a mi juicio, pues apuntar algunas líneas de investigación por las que el materialismo filosófico pues puede proseguir en sus análisis.
Es decir, puede ser como si dijéramos una hoja de ruta, ¿no?, de problemas que están ahí para una filosofía crítica entendida al modo materialista. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues una filosofía que sustenta que la filosofía académica, que tiene que ser sistemática, se nutre de la filosofía mundana, en este caso de la filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Como un antídoto, como si dijéramos, contra el saber erudito o doxográfico, ¿no?, que es el que vemos habitualmente en la filosofía administrada, ¿no?, como un saber encerrado en sí mismo, pero que al mismo tiempo lo desborda, ¿no?, a fin de evitar, como si dijéramos, el engolfamiento ideológico de la filosofía mundana, que en el caso de los saberes políticos pues vive engolfada en el fundamentalismo democrático, y en el caso que nos atañe de los saberes científicos pues vive engolfada en el fundamentalismo científico, en pensar que existe la ciencia en singular, que la ciencia nos aporta una visión de la realidad y que esta ya es la última, ¿no?, que ya estamos prácticamente a punto de conocer las últimas claves del universo. A mi juicio, se trata en suma de lo siguiente: en primer lugar, de recoger las diversas filosofías mundanas que se plantean, diferentes respuestas que se plantean ante un tema del presente. Dos, de criticarlas, y cuando digo criticarlas quiero decir en el sentido de crítica que daba Gustavo Bueno, es decir, clasificarlas, hacer una clasificación. Y tres, y esto es algo que suele olvidarse mucho, sobre todo dentro del ambiente de buen rollismo de la universidad, ¿no? Bueno, buen rollismo de puertas al exterior, ¿no? Dentro, pues ahora sabemos, cualquiera que haya estado en esa institución corrupta, ¿no?, pues sabe las puñaladas y etcétera, etcétera, que hay, ¿no? Pues, tercer lugar, lo que se suele olvidar, la toma de partido dialéctica, ¿no? Y esto hay que hacerlo, esto es algo que nosotros lo hacemos, y quizás por eso es por lo que tenemos la mala prensa que tenemos, porque nosotros tomamos partido. Y entonces, una filosofía crítica, sea el modo materialista o no, tiene que tomar partido. Y luego ya, si se quiere, dígase lo que dijo Bersón en su lecho de muerte, ¿no? Señores, son las 2, la lección ha terminado. Licencia poética, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo ya? Ya puedo, ¿eh? Pues, vamos a ver, yo de una forma casi instintiva, ¿no?, he pedido el micrófono porque quiero expresar pues la admiración por este trabajo, y esto en primer lugar, y luego poner sobre la mesa un problema, a ver cómo lo solventas, ¿no?, un problema que me parece que es objetivo, ¿eh? Vamos allá. En primer lugar, yo creo que lo que ha demostrado aquí Carlos Madrid pues es una agudeza y una sutileza y que digamos que y que además, como dije hace muy poco tiempo, que tengamos presente que él es un científico y que entonces pues es por así decirlo, la contrarréplica a lo que pretendía Manuel Sacristán, ¿no?, que dejar la filosofía en manos de los científicos ya, pero lo que hace Carlos Madrid no es una filosofía espontánea, sino que lo hace desde un sistema que además conoce a la perfección, y entonces pues hace unas aplicaciones que no, vamos, que son admirables, en una palabra, ¿verdad? Bueno, hay un asunto que has dicho tú que me parece que es, antes de pasar a este problema que te voy a plantear, ¿no? Esto que has dicho de la lógica, yo creo que es pero que muy certero, esto de que ha quedado absorbida por la gnoseología, en tanto en cuanto la lógica es una de las figuras del eje pragmático de todas las ciencias. Es decir, la norma de la lógica, pues digamos que está presente en todas las disciplinas, una vez que ha cerrado. Y esto don Gustavo se encargó de determinarlo pues hace ya bastante tiempo, ¿no? Muy bien. Y yo entonces ahora tengo que hacer un pequeño comentario
a los dos cuadros que nos has presentado, que claro, pues son admirables, ¿verdad? Con respecto al segundo cuadro, digamos la objeción o la dificultad la planteo yo con respecto al primero. Pero con respecto al segundo, esto que nos has presentado aquí, oye, yo creo que no es una lista de lavandería en absoluto. Yo lo definiría como un despliegue de una estrategia luminosa, porque esta estrategia la emprende don Gustavo en el papel de la filosofía y nos pone 3 o 4 problemas, nada más. Entonces, pues lo que haces tú aquí es desarrollar. Esto es un desarrollo, señor, un auténtico desarrollo de lo que el profesor Bueno ya nos dijo en el año 68, ¿verdad? Bueno, y yo creo que con esto pues ya la intervención de Carlos Madrid pues queda, vamos, yo siento admiración y orgullo por tener a una persona como él entre nosotros, ¿verdad? Y ahora voy a la objeción, ¿qué sería este trabajo tan agudo, que se trata de decir el papel de las ciencias en las filosofías, el papel de las ciencias en las filosofías? Ya ha ido, por así decirlo, obteniendo ciencias determinadas en función de los tipos de filosofía. Y entonces aquí la objeción es la siguiente, y es que Carlos Madrid se ha centrado exclusivamente en lo que yo ayer llamé los géneros de esa clasificación y los subgéneros. Pero si nos vamos a las especies, la cosa se complica, y mucho, pero mucho, hasta tal punto que lo que tú nos has dicho, pues vale de manera rotunda para los subgéneros, pero no para las especies. Vamos a poner 3 ejemplos para que se entienda lo que yo quiero decir y a ver cómo lo recoge él y trata de ofrecer pues su respuesta como es habitual, ¿verdad? Vamos a ver, en relación a lo que sería la filosofía dogmática, ¿verdad? Hay que darnos cuenta de que, por supuesto, la teología dogmática y el Yamat están presentes en esa filosofía dogmática. Pero dentro de las especies, pues el profesor Bueno señala otras más. Entre ellas, por ejemplo, la escolástica cartesiana. Es una filosofía dogmática. Y resulta que la ciencia en la que se funda Descartes, pues son las matemáticas. Con lo cual, sale aquí a relucir otra ciencia que de alguna manera complica este asunto, ¿verdad? Bueno, podríamos hacerlo con otras especies, pero no quiero abusar del asunto porque hay otros que también quieren hablar. Vamos a la filosofía histórica, Está muy bien en relación a una especie muy determinada, que es la historia filológica de la filosofía. Pero luego don Gustavo habla de, podríamos decir, historias filosóficas de la filosofía de diferentes índoles. Vamos a coger una muy importante, pues la historia de la filosofía etnológica. Luego aquí aparece otra disciplina que no es física ni es natural, sino que es una ciencia humana, ¿verdad? La etnología. Pero la filosofía escéptica recurre continuamente a la psicología y a la sociología. Es decir, que ahí aparecen otras 3 ciencias que habría que incluirlas en este grupo. Vamos a la filosofía adjetiva. Por supuesto, lo que has dicho pues tiene que ver con una de las especies, no con el subgénero, sino con una de las especies. Pero hay otra subespecie muy importante, ¿verdad?, que es la secreción de las profesiones. Y entonces aquí tenemos, pues, desde las ciencias de la administración, pues yo que sé, a otras tecnologías, con lo cual la cosa se complica. Y voy por último al asunto donde yo he visto, por así decirlo, pues un asunto que hay que poner sobre la mesa, ¿verdad?, que es la filosofía crítica. Pero es que la filosofía del materialismo filosófico no es la única. Y don Gustavo dice que no hay consenso absoluto sobre el asunto. Entonces él también ofrece una buena cantidad de especies de filosofía crítica, y entonces vamos a coger algunas. Por ejemplo, habla del racionalismo del padre Feijó. Es una filosofía crítica, por supuesto, o la de Gracián, ¿no? Son filosofías críticas, pero no es materialismo filosófico, desde luego. Pero
¿en qué disciplinas se funda Feijóo? Pues en la teología, con lo cual, fíjate qué asuntos de subidas y bajadas estamos haciendo. Y tanto en la teología dogmática, como decíamos ayer, como en la teología natural. Santo Tomás aparece continuamente, ¿no?, si cogemos los trabajos del padre Feijóo. Y lo que ha planteado Fajarnés hace un momento, es decir, Pío XII es crítico contra los modernistas y recurre precisamente a la filosofía natural. Luego, la filosofía crítica nos devuelve otra vez a una disciplina que tú has situado exclusivamente en el entorno de la filosofía dogmática, ¿verdad? Y bueno, pues este es el objetivo, pero que, vamos, que sepas que esto pues es una menudencia a mi juicio, porque no hay más que rectificar, y sencillamente hacer caso de las diferentes especies y ampliar el cuadro, porque es yo no lo hubiera podido exponer aquí si no hubieras hecho tú esto, claro. O sea que enhorabuena, Carlos, de verdad. Yo lo que contestaría es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, ¿no?, yo diría que en la presentación que has hecho, yo diría que yo estoy aquí en calidad de filósofo más que de científico, ¿no? Es un poco lo que la diferencia, como la lectura que harían Sacristán decía, es el licenciado en física o en matemáticas el que tiene que hacer filosofía, pero más bien yo diría que la situación en nuestra, y esto es una de las cosas que explica, yo creo, la dificultad de la OEA de Bueno y la dificultad del materialismo filosófico. Yo creo que es que lo que Bueno dice es que el licenciado en filosofía o el que ha estudiado filosofía, no necesariamente porque tenga un título universitario, es el que luego tiene que estudiar, pues, como hacía él, matemáticas, lógica, filosofía. Y claro, eso hace que el materialismo filosófico sea una disciplina muy... Bueno, pero lo que yo quería decir es que tú no ejerces la enseñanza de la filosofía, sino la enseñanza de las matemáticas. Sí, es lo que quería decir, Y yo añadiría que a lo mejor casi hasta por suerte, ¿no?, tal y como está el panorama. Pues, entonces, con respecto a eso... por aquilatar un poco mi argumento, ¿no?, sería un poco parecido, tal y como lo podríamos decir, igual que en la Edad Media el maestro en teología o en filosofía pues también sabía de artes, ¿no? Pues en nuestro caso es eso, y eso es lo que hace la dificultad que tiene pues el materialismo filosófico, que precisa no solo saber pues, que una serie de obras concretas y de pasajes, sino también volcarse en el estudio de ciencias, de otros saberes. Eso con respecto a lo primero. Lo segundo, con respecto al segundo cuadro, he de decirte que no estoy yo del todo... Está ahí, pero no estoy yo del todo satisfecho por una cierta desproporción que se puede ver, ¿no?, en que casi como si van disminuyendo el grosor de los apartados conforme baja para abajo, ¿no? Y entonces esto sería necesario pues que alguien que fuera más experto en esos temas, ¿no?, donde se reduce el grosor, ¿no? Pero aquí pues, hay mucha luz. Ya, pero no, yo soy ligerista de lavandería porque no estoy del todo satisfecho de este cuadro por eso, ¿no? Porque claro, no se puede, sería necesario, ya digo, pues eso, que se va viendo como que casi proporcionalmente van desapareciendo las rejillas, ¿no? Y luego, con respecto a lo que comentas, sí, efectivamente, uno de los problemas que los que yo me topé es que el cuadro efectivamente tiene ahí por la luz que puede hacer, puede ser que ciegue a veces, en el primer cuadro me refiero ahora, y acepto totalmente la crítica que me comentas, porque es cierto, en el caso de la escolástica cartesiana, totalmente, está la filosofía etnológica tal cual, ¿no? Y lo añadiré al cuadro. Lo único que se me ocurre así, para intentar reajustarlo, sería el mallazo, ¿no?, de cada cuadro, a su vez, partirlo en más cuadros, ¿no? Y partirlo en dos, ¿no?, o en tres, intentar ahí ver un poco cómo reajustarlo, ¿no? Intentando... y efectivamente, para que lo que aplica muy bien a los géneros intente no quedarse en algo lisológico con respecto a las especies, ¿no? Pero vamos, que lo intentaré incorporar, o la otra vía de solución que se me ocurre es contextualizar el cuadro a la transición filosófica. Es decir, si lo quiero aplicar a toda la historia de la filosofía, necesitamos hacer el mallazo, hacer más particiones, ¿no?, dentro de cada subcuadro, ¿no?, de donde está en cursiva,
y la otra forma de vía es decir, bueno, vamos a acotar su utilidad a ese momento, ¿no?, que he intentado, ¿no?, pues con los nódulos de estos sociólogos resituarlos ahí. Pero sí, es verdad que obviamente el cuadro no hace justicia a la cantidad de corrientes que hay. Carlos, bueno, nada, maravilloso, perfecto lo que has desarrollado. Tú sí lo has desarrollado in recto, ¿no? Yo tal vez no. Quería preguntar, bueno, quería insistir en lo que tú has dicho, y por descender a lo más hondo de la caverna, a lo más oscuro. Quiero decir que cuando hablamos de esos referentes críticos de la filosofía académica respecto a los problemas del presente, pues decir que precisamente la potencia de Bueno y su compromiso con la idea de España se ve en que el propio materialismo filosófico, tal y como él lo utiliza, y tú lo has citado como filosofía crítica, hoy día te permite desmontar críticamente, es decir, clasificar, pues eso, expresiones como violencia de género, si es que dice algo, y qué se quiere decir con esa expresión, o enfermedad mental, y qué quiere decir la palabra enfermedad unida a la palabra mente, o la expresión memoria histórica, por poner algunos ejemplos, pues se podrían poner otros. Es decir, que estos ejemplos que pongo yo no suponen a priori ningún tipo de adscripción ideológica desde los que estén pensados, sino al contrario, son elementos fenoménicos de ese mundo de los referentes, digamos, conjeturescos, por decirlo con el lenguaje, digamos, platónico, sobre los que hay que elaborar una crítica que supone precisamente ese movimiento dialéctico del ego en el progreso y en el regreso. Pero yo sé que con este cuadro que tú has desarrollado, tú eres la persona más indicada para precisamente afrontar un tema que yo ya sé que lo tienes afrontado, según el cual algunos intérpretes entienden que, por ejemplo, la teoría del ego trascendental de Bueno vendría a equivaler y su teoría de la materialidad tendría, digamos, un campo de aplicación propio a la mecánica clásica, pero que cuando llegamos al campo de la mecánica cuántica, precisamente ahí la propia idea de ego, de ego trascendental, desmayaría y el materialismo filosófico pues, precisamente no podría dar respuestas al paradigma cuántico. Quiero decir que, ¿cómo tú atisbarías esa cuestión? Ya sé que es meterte, pero bueno, lo digo porque como hace 2 días se publicó un artículo en la Nueva España, mi viejo y querido amigo José Ignacio Fernández de Castro, donde dice, y es que una figura como le ha gustado Bueno, igual que Platón, Aristóteles, Spinoza, Descartes, Kant, Marx, la santidad, puesto entre comillas, los altares, y en general las sacralizaciones, laicas o no, le sienta muy mal. Su legado no puede ser encerrado en ninguna ara sagrada bajo la vigilancia de los guardianes de la ortodoxia. Quiero decir que, bueno, para los que sabemos entender, entendemos, ¿no? Yo quiero que... Sí. Yo me comprometí en una medida mundana, por eso he puesto estos ejemplos, que a lo mejor antes, porque yo más dije que mi conferencia quería que fuera, eso, dedicada a esa gente que dice, bueno, ¿y qué es esto del materialismo filosófico? Bueno, pues, entre otras cosas, el materialismo filosófico te permite desmontar conceptos como... conceptos como memoria histórica, como enfermedad mental, o como y eso mucho antes de, pues, de las tesis de Peter Gotze o las de tesis de Foucault, por ejemplo, o conceptos como memoria histórica. Yo lo que comentaría con respecto a lo que señalas de la gente de Icasía, etcétera, sería lo siguiente, ¿no? Es curioso porque esta gente, ¿no?, está agrupada un poco en torno a la figura de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, ¿no? Y una de las tesis que él la plantea en ese artículo de Ábaco, pero también en su libro sobre estomatología, es que supuestamente la teoría del cierre no vale para la mecánica cuántica, ¿no?, que es una teoría que solo vale para la mecánica clásica, dice él. Claro, lo más sorprendente del caso es como que Bueno nunca hubiera tratado estos temas, y si uno se va al 82, allí ya aparece el cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas, y ahí aparece en el debate y en varios puntos tratada la teoría atómica. De hecho, el ejemplo que da de identidad sintética es el modelo cuántico de átomo de Bohr, o sea, con lo cual ya está ahí tratado. También habla de la constante de Planck, de cómo los diferentes cursos para demostrar su identidad es un ejemplo. Y luego, por ejemplo, también está muy tratado el tema de la mecánica cuántica, una cosa que a mí me sirvió mucho luego para en los trabajos que yo mismo he hecho de filosofía de la mecánica cuántica, es en Predicables de la identidad. Ahí analiza también con ejemplos el problema de la causalidad en la mecánica cuántica. Entonces, decir que Bueno no ha tratado el tema es no conocer a Bueno. Ahora bien, lo que ellos plantean, la tesis, yo creo directa, y hay que decirlo, ¿no?, lo de Ortiz de Urbina es una impostura intelectual, ¿no? Lo dije aquí hace 2 semanas y como tal es bajo la apariencia de un saber enciclopédico, es no tener
ni idea de lo que se está veando. No es precisamente lo que Sokal en Imposturas Intelectuales condenaba. ¿Por qué? A mí me hace gracia cuando algún youtuber famoso, ¿no?, de este mundillo de la filosofía pone en las redes sociales que Estomatología es el mayor libro de ontología que se ha publicado en los últimos 10 años, ¿no? Claro, cuando dice eso, lo único que puedo decir yo para salvarle es que no lo ha leído, ¿no? Porque si lo ha leído es que entonces ya mi opinión de él es todavía más baja, ¿no? Entonces no se puede decir nada, ¿no? Si él ha dicho eso es que lo único que puedo decir para salvarle es que no ha debido leerlo. Entonces, ¿por qué? Urtid Urbina dice que es que la revolución cuántica introduce al sujeto en la ciencia, igual que la revolución fenomenológica. Y entonces empieza a hacer comparaciones entre la fenomenología y la mecánica cuántica. Claro, es el tipo de comparación posmoderna, afrancesada, que no va a ningún lado. De hecho, él llega a ver de que los campos intencionales son como los campos cuánticos. Yo la verdad es que he estudiado mecánica cuántica y no entiendo absolutamente nada de lo que quiere decir eso. Y luego llega a ver de que es que lo que plantea la mecánica cuántica es la transprobabilidad. Yo la verdad es que como yo soy matemático de formación, me especialicé de hecho en la parte de estadística e investigación operativa y nunca he oído hablar de la transprobabilidad. Y entonces fui a mirar por curiosidad en Google, a hacer una búsqueda a ver dónde salía esto de la transprobabilidad. Y oye, qué casualidad, solamente aparece citado en páginas de Icasia. Y si lo buscas en inglés, en ningún sitio. Entonces, pues qué curioso que los físicos cuánticos están operando con un concepto que Ortiz de Urbina conoce, pero no conoce más que él. Entonces, pues verdaderamente yo creo que hay que denunciarlo como lo que es, una absoluta impostura. El problema con esta impostura es que este nódulo, ¿no?, que está por ahí, pues hay una asimetría total con respecto a nosotros. Quiero decir, nosotros los seguimos leyendo y tomándoles en cuenta y haciendo la crítica, pero ellos no. Ellos parece como si han dejado de leer a Bueno en el 98, a partir de España, y entonces es como si Bueno nunca hubiera escrito más. Entonces, no conocen ni poemas y teoremas, ni poesía y verdad, no conocen la teoría de las instituciones, donde también hay temas que entroncan con la noseología y con la teoría del cierre fundamentales, y por supuesto de las aportaciones del resto de la escuela, pues qué sé yo, de Pedro, Atilana, Joaquín, Íñigo, etcétera, no han leído absolutamente nada. Con lo cual, bueno, pues muy bien, pueden seguir así, pero hay que denunciarlo. Nosotros, sin embargo, esa es la simetría y nuestra mayor potencia, que nosotros, yo creo que les envolvemos a ellos, pero ellos no nos envuelven a nosotros, entre otras cosas porque ni siquiera nos han leído. Entonces... Pues sí, por insistir en este tema, lo que dices de la intencionalidad y tal, pues esto es una corriente ahora muy en boga que viene a suponer que el aspecto fenomenológico de la física cuántica supone que el sujeto y el objeto, en la fenomenología supone la apogee, y la apogee es eliminar M1. Y entonces la intencionalidad de la relación entre M2 y M3, que son las esencias lógicas de Husserl. Entonces, claro, la relación entre M1, entre la noesis y el noema, pues esa relación la ven actuando dentro de la física cuántica cuando el sujeto científico al operar está modificando el objeto. Entonces, por ahí digo yo que tiene que venir la cosa. Pero claro, Bueno, cuando hace la teoría de la causalidad, ya tiene en cuenta las operaciones del sujeto. Es que, parece mentira, se lee uno la teoría de la causalidad de Bueno y ahí ya aparece el sujeto operando con esquemas materiales de identidad y el efecto no es más que el resultado de eso. O sea, que esto ya lo tiene en cuenta Bueno cuando está pensando en una teoría de la causalidad. Este tipo de problemas, ¿verdad? Y no salir por este lado fenomenológico husserliano que sencillamente elimina M1 con la apogee. Lo que no se puede hacer en ningún momento porque pierdes la operatividad, que es la clave aquí del asunto, la operatividad sobre la realidad física. Y pues nada, eso. Y por el cuadro que traes aquí, que esto tiene un estudio muy interesante, todo lo que pones, lo conceptualizas como problemas. Pero claro, el problema supone el teorema. Y entonces se supone que este tipo de cuestiones ya serían dentro de la ciencia. Pero más bien son ideas. Y estas ideas ya están, muchas de ellas ya las tenemos tratadas. Más que... diríamos, sería una especie de temas, como se entendía
la división administrativa del Imperio Bizantino, cuando se dividía en regiones, algo parecido, más que problemas o tesis, porque yo por lo que veo aquí, esto ya está más o menos tratado, ¿verdad? Quiero decir, serían problemas para otros, pero no para nosotros. Pues la infinitud, el realismo, las identidades sintéticas, todo esto que es, yo creo que lo único que hay que hacer es estudiarlo. Pero vamos, nada, tienes aquí, está esto trabajado, ¿eh? Te felicito. Yo lo que, con respecto a lo primero que has comentado, yo lo que sí que añadiría es que se puede entender eso, lo que dices tú, por la presencia del sujeto, pero claro, dices, es que en la primera ciencia, en la geometría, anda que no está el sujeto presente, de hecho desde el primer momento, ¿no? Para que pueda surgir la geometría, las técnicas geométricas presuponen al sujeto, pues qué sé yo, el primer trazado de grafos, con lo cual es que el quicio de la analogía, donde ellos quieren ver la analogía, la importancia del sujeto, lo ven en la mecánica cuántica, pero también incluso lo podían ver en la geometría o lo podían ver en otros puntos perfectamente. Y con respecto a los segundos, sí, es cierto, quizás más que problemas serían temas. Y sí, es cierto, yo eso mismo lo he comentado, que muchos de los temas que están aquí ya han sido tratados por nosotros. Y entonces a lo mejor también es mejor usar el tema problema, porque claro, problema pues supone que puede haber una solución. Y en filosofía las soluciones pues no tienen mucho sentido, es cierto. Entonces, lo que sucede es que aquí también hay muchos temas que, aunque han sido tratados, yo creo que continuamente hay que poner al día. Es decir, desde nuestro punto de vista, estamos como si dijéramos sin media res, y entonces eso quiere decir que constantemente, aunque algún tema haya sido tratado, puede ser que un nuevo descubrimiento científico o tal, no porque lo tenemos que ajustar en el sistema, tenemos como si dijéramos que ponernos al día y continuamente estar afinando, ¿no? Yendo ida y vuelta, ¿no? Preparando regresos progresos, ¿no? Desde esos saberes de primer grado al saber de segundo grado, ¿no? Y sí, pero vamos, totalmente, es decir, de hecho puedes coger cualquier tema y podemos de hecho elaborar perfectamente pues las tesis del materialismo filosófico y orientar a la persona que quiera sumergirse en ese tema. Lo que sucede es que ya digo que al ser temas, pues eso, es continuamente el salir de la caverna, volver, tenemos que estar ahí atentos, ¿no? Primero felicitarte, me sumo a la felicitación de Tomás por tu magnífica exposición. Yo no sé de qué coño voy a hablar esta tarde porque lo habéis dicho todo ya. En fin, dos cuestiones. La primera respecto a la fenomenología de Urbina y compañía y el grupo Icasia, que a mí me parece que ahí el error fundamental que tienen de partida es que ellos han sustituido el parámetro tipo cartesiano de la conciencia por el famoso cuerpo interno. Que el cuerpo interno, bueno, pues yo me acuerdo cuando vine aquí a hablar del espiritismo que don Gustavo decía, coño, pues si el cuerpo interno es precisamente el periespíritu, claro, de los espiritistas, ¿eh? Porque eso no se puede entender, porque el sujeto operatorio no puede recaer en la hipóstasis en la que recaen ellos, que es muy similar a la del cerebrocentrismo. Es decir, considerar que el sujeto está dado ahí, pero es que el sujeto, si no intersecta con las realidades que le envuelven, que están dadas ya a escala del espacio antropológico, pues ese sujeto no significa absolutamente nada desde el punto de vista filosófico. Y entonces, cuando ellos, por ejemplo, en aquel manifiesto infame que nunca se dignaron a contestar por aquello de que ellos no nos leen, y nosotros a ellos sí, que tú mencionabas, pues decían, sacaron la conclusión que era realmente pues vomitiva, que como el cuerpo es el parámetro de la racionalidad, la teoría suprema filosófica es la ética, porque tiende a la preservación de los individuos corpóreos, abstrayendo absolutamente todo lo demás. Y yo creo que aquí radica la clave de lo que podemos considerar un materialismo degenerado, aunque Pérez Herranz, en un artículo que tiene, dice que las tesis de Ortiz de Urbina son una chimenea que aporta aire fresco al sistema, metáfora muy desgraciada porque la chimenea mal funciona, claro, si aporta aire fresco a la chimenea, en todo caso un aparato de aire acondicionado, ¿no? Pero coño, la chimenea ya se puede haber ahorrado. Pero bueno, pues con su pan se lo coman. Respecto de la cuestión de la crítica muy ajustada que te hace Tomás al primer cuadro, claro, es que
hay una cuestión que tienes que tener en cuenta, y es que esta clasificación está hecha desde la filosofía crítica. Quiero decir que esta es una clasificación EMIC desde el punto de vista del materialismo filosófico, y que desde el punto de vista del materialismo filosófico la filosofía exenta es imposible, es intencional, no efectiva. Es decir, que no existe la filosofía exenta más que como representación, pero no como ejercicio. Entonces, claro, ahí tienes un problema porque tienes que jugar con el punto de vista, si es el punto de vista EMIC nuestro o si estás hablando desde el punto de vista ETIC. Y yo creo que las dificultades vienen por ahí. Y bueno, pues nada más, felicitarte otra vez por tu magnífica exposición y nada, pues estupendo. No sé de qué voy a hablar esta tarde. Lo diré. Un momento. Hola, muy buenas. Quería realizarte una pregunta, y es que me gustaría saber qué opinas de hasta qué punto podrían ser compatibles los sistemas filosóficos del materialismo filosófico y el materialismo sistémico propuesto por el filósofo argentino Mario Bunge. Vale. Pues hombre, así desde el principio como sistemas totalmente incompatibles, es decir, la incompatibilidad es total, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Es una incompatibilidad que se ve muy bien en las actas del primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, porque están Bunge y Bueno, y luego hay una discusión allí muy jugosa entre ambos y está transcrita la discusión, y entonces es muy interesante, ¿no? Entre los sucesores, como si dijéramos, ¿no? La gente que Bunge sigue teniendo bastante predicamento, sobre todo en el cono sur, ¿no? Podríamos decir que las principales, así a vuela pluma, ¿no? Lo que se me ocurre decirte ahora mismo sería, primero, que en teoría de la ciencia, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que Mario Bunge más ha trabajado, aunque luego sé que ha tratado muchísimos más temas, pues el primer es que Bunge sigue en una teoría adecuacionista de la ciencia, es decir, a Bunge cosas como el hiperrealismo, vamos, le sonarían le diría prácticamente que somos gente como Latour, ¿no? O constructivistas sociales, y nosotros no somos constructivistas sociales, nuestro constructivismo es de otro signo totalmente diferente. Y más bien es, bueno, y que de hecho más que un constructivismo es un transformacionismo, ¿no? Como alguna vez ha dicho Navarro Crego. Y entonces, primero estaríamos en una concepción de la verdad científica en las antípodas, ¿no? Porque de hecho, bueno, decía muchas veces que el circularismo a lo que más se opone es al adecuacionismo, ¿no? Todavía podemos encontrar, como si dijéramos, aliados en el teoreticismo, ¿no? Y también en el descripcionismo, ¿no? Que de hecho el positivismo descripcionista y luego también todo el teoreticismo ligado a Popper, pues son los que arrumban la posición adecuacionista, que era la más mantenida. Entonces, con respecto a eso, ¿no? La idea de que Bunge sigue pensando que las teorías, que la ciencia son teorías que lo que hacen es representar la realidad, ¿no? Entonces, eso ahí estaría en el peso de una concepción adecuacionista de la ciencia. Y luego, una cosa todavía más grave es el enfoque formalista de Bunge, es decir, en los libros de Bunge, esa especie como de cuadros de matrices matemáticas donde empieza a poner una ciencia se compone de, qué sé yo, S, sujetos, coma, P, A, aparatos, coma, V, ¿verdad? Entonces empieza a hacer ahí unas listas que a lo mejor a veces tienen hasta 30 o 40 letras y cada letra es un conjunto de cosas y dices, bueno, ¿y por qué no 31? ¿O por qué no 28? ¿No? Tiene que haber algún criterio. Y luego a mí me recuerda mucho ese enfoque de Bunge al que también mantienen, aunque son otra corriente distinta, pues los estructuralistas, ¿no? Ulisses Moulines, Smith, Stiegmüller, que también son esta línea, que piensan que por escribir formulitas de teoría de conjuntos, ¿no? Están progresando en el análisis de la ciencia o de lo que sea. Y no, la cosa no es esa. Entonces yo creo que las distinciones con Bunge serían, por un lado, el enfoque, lo fundamental, la teoría de la verdad, y luego también la concepción emergentista que tiene, tiene Bunge de la realidad, como diferentes niveles de complejidad que van escalonándose, ¿no? Y claro, eso es totalmente incompatible, aunque es totalmente incompatible con la posición del materialismo filosófico,
que es pluralista, pero al mismo tiempo discontinuista, en el sentido de que esa pirámide que dibuja Bunge y que en muchos libros pues, se ve como que habla de... Recuerdo uno que era en filosofía científica o algo así, él iba haciendo como estratos, ¿no? Iba diciendo que como cada ciencia iba tratando cada estrato y los iba superponiendo. Pues claro, nosotros en nuestra visión no es esa, nuestra visión más bien es la de un mosaico donde tenemos teselas, ¿no? Que precisamente eso recuerda, ¿no?, a las teselas de Bueno, ¿no? Y son pequeños azulejos, ¿no?, que van ahí configurando el mapa de la realidad, pero a veces faltan teselas, ¿no? A veces hay agujeros y claro, eso no tiene, está en las antípodas de la posición de la pirámide, ¿no?, de la escala jerárquica de Bunge. Y bueno, eso serían un poco sin perjuicio de que contra terceros, qué sé yo, contra las pseudociencias podamos ser aliados. Pero luego a lo mejor puede ser que en determinados aspectos estemos más cerca casi de un escolástico que del propio Bunge, claro.